En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En tiempos difíciles, regálese una radio. Sube el volumen, gira el dial a la izquierda y escuche el mensaje. La radio propiamente se mete adentro de la cabeza. Ni pueden matar los libros ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acaricia, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también, te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! Hay que ser prudente, que hay que ir construyendo una transición ordenada. En medio de la gran ensalada argentina, tratamos de poner un poco de orden. Habla de una transición ordenada. Transición ordenada. Una forma de surfear el caos. Ese horizonte nuboso que uno veía empieza a despejarse. Transición ordenada. De lunes a viernes, de 10 a 12, en AM530. Espero que todos estemos sentados alrededor de una misma mesa. No, yo no me sentaría a tu mesa, Mauricio. Tengan ustedes muy buenos días, 10 horas 4 minutos, arrancando o volviendo a arrancar la mañana de la AM530 con la transición ordenada. Hasta el mediodía estaremos aquí, alrededor de esta mesa donde nos sentamos a Mauricio, Sebastián Mosquiola en la operación técnica puesta al aire, en la coordinación Gary Castro y Nicolás Pasos. Hoy está Pablo Batman. Lo tenemos a Batman haciendo coordinación, así que no jodamos, profe. Tómatelo con calma. Y Len Pavón en el streaming. Ustedes saben que nos pueden seguir a través de YouTube, en el sitio de AM530, también por la aplicación de AM530, en el sitio web o en la vieja y querida radio, el aparato de radio que siempre, salvo que se quede sin pilas o te hayas olvidado de enchufarlo, te va a estar acompañando en tus tareas matutinas. Vicente Castro en las redes y en la producción audiovisual, Mora Urzagasti. Y a mi diestra, a quienes ustedes pueden va probando diferentes lugares de la mesa, es un jugador de toda la cancha, el señor Sergio Wisniewski. ¿Cómo le va? Muy bien, prefiero estar a la diestra que a la siniestra, pero a la izquierda sí me gusta. A la izquierda sí. Qué feo, ¿no? Eso, ¿cómo le hemos aplicado a siniestra? Que siniestra es la izquierda que viene del italiano, imagino, ¿no? Sí, claro. Esta pátina negativa de los lo izquierdo, ¿no? Y lo negro tiene la mala prensa. Siempre. Porque me atengo a derecho, es una persona derecha, y que una persona izquierda que... Claro. Sí. Estamos... Esa cosa de la semiología, ¿no? Que no nos vamos a poner a estudiar ahora, nos vamos a Puan. No sabemos hacerlo. Si terminamos con eso. Bueno, día intenso como siempre en la Argentina. Me gustó mucho, discúlpenme, ¿no? Porque es casi una obviedad, pero me gustó mucho la tapa de página de hoy. Yo laburo en página, ¿no? Sí. Alguno dirá, qué vivo, vos trabajás en página. Pero la tapa de página de Buscando a Dorni, no sé si la vieron. Sí, claro. Es un Buscando a Wally y además te invita a investigar la tapa, ¿no? A mirar, a ver, a encontrarlo. Lo encontrás a Dorni. ¿Está Dorni? Está Dorni, está escondidito, no voy a decir dónde, así ustedes también juegan el juego en sus casas. Pero es más allá del chiste y de la tapa, qué sé yo, es cierto que uno se pregunta... a Dorni, que ha surfeado este fin de semana con bastante elegancia, porque estuvimos todos hablando del Indio, pero no nos olvidamos de vos, Manuelito. Pero está esperando el Mundial. Está esperando el Mundial. Está esperando el Mundial y es un poco eso. Dicen que va a presentar o finalmente aparecerá la mágica declaración jurada de Adorni. Dicen que la hizo Pablo Picasso. Algunos dicen que fue Dalí. ¿No? Hay diferentes artistas involucrados en el dibujo de la declaración. Yo creo que fue este hombre que le gusta copiarse todos los chistes de otros. Nick. Yo creo
que se la en Sonic. Sí, es probable. Es probable. Pero, bueno, recordemos que hace un mes más o menos que el presidente Javier Milei señaló que ya la tenía, que ya estaba, que ya en cualquier momento, después del apriete público de Bullrich, ¿no? Bueno, pero la declaración jurada no aparece. Seguimos sin saber cómo, porque además nos queremos enterar. Yo quiero vivir como Adorni, así que mágicamente en 2 años, ¿no? Tenés unas cuentas maravillosas y viajás por el mundo. En un año se gastó un palo en efectivo. Claro, en efectivo. Queremos saber, el pueblo quiere saber cómo hacer para cuál es el sistema Adorni, el teorema de Adorni para convertirse en un millonario, sin tener que ni siquiera tener una justificación, sino ni siquiera sentir la obligación de informarlo. Bueno, ser contador público se transformó en un trabajo peligroso. Evidentemente. Apareció muerto el contador del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Sí. Cuando llegó la policía estaba Martín Menem adentro de la casa. Qué turbio. Total normalidad. Gran título ese, Total normalidad. El presidente de la Cámara de Diputados se muere su contador. ¿Sabes la información que tiene ese hombre? Es por lo menos turbio, ¿no? Entre todas las cosas que, bueno, que uno vuelve a poner el foco luego de esta avalancha que se ha producido con la partida, el fallecimiento de Carlos Alberto Solari, más conocido como el Indio. Bueno, empezamos a volver a la realidad, ¿no? Eso también fue la realidad, pero empezamos a volver a poner el foco en lo que realmente está sucediendo, más allá de ese hecho luctuoso y que nos acongojó tanto. Bueno, volvemos a lo que es la vida en Argentina hoy, que es una angustia permanente y un no llegar, y vemos por todos lados que te dicen, ¿está bajando la inflación en la ciudad? Sí, bueno, no sé con qué estarán redondeando. No está bajando, está subiendo menos. Está subiendo menos. Está subiendo menos, pero no para de subir. Sí, gracias, profe, por la corrección, porque si no uno entra medio en ese discurso. Y leía, ahora a ver si lo encuentro, una movida que está haciendo el gobierno en el Congreso con un organismo independiente que controla cómo ejecuta el presupuesto, ¿no? Que se busca... Ahora anda a encontrar esa nota, pero se busca controlar a este ente independiente que a partir de ahora va a tener que pedir permiso para publicar informes específicos sobre el gasto del Estado y dónde está ajustando, de dónde saca el dinero. Ya sabemos dónde saca el dinero, pero bueno, ellos lo ocultan bastante bien, y esta comisión que vigilaba y que podía elaborar informes sobre la marcha de los gastos del Estado, ahora también le han puesto una especie de cepo para que no pueda informar libremente qué hace el gobierno libertario con los fondos del Estado. ¿Pero no es información pública esa? Bueno, pero, profe, vos también, queriendo averiguarlo todo, ¿no? Me quedé. ¿Te quedaste? Sí, eso es un setentista. Ya estamos en una instancia en la cual todos sabemos que el INDEC, los informes del INDEC y la elaboración del índice de precios al consumidor del INDEC, tiene dibujos similares a los de la declaración de Manuel Adorni. Ahora están tratando de obturar todo tipo de información que aclare un poco las cosas o que deje bien especificado el modo en el que el gobierno se arroga después este superávit fiscal. Bueno, algunas de las cosas que estaremos hablando hoy en Transición Ordenada hasta el mediodía en la 530. Señor profesor Sergio Wisniewski, ¿qué tema le va a traer usted? Vos ayer dijiste algo, hiciste una precuela, un adelanto de lo que va a ser. Exacto, porque hoy se cumplen 70 años, 9 de junio de 1956 fueron los fusilamientos, no solamente en José León Suárez, que es lo más visible porque a eso le dedicó el libro Operación Masacre Rodolfo Walsh. Ahí fueron fusilados 5 civiles, pero en realidad fueron fusilados en total por el levantamiento del general Valle y el general Tanco, 27 personas fusiladas. Vamos a hablar de qué fue aquello que se convirtió en símbolo de la resistencia peronista y del peronismo en toda su historia. Vos sabés que veía entre las múltiples imágenes y cosas que se vieron de la despedida al Indio, la imagen de Pablo Grillo, que estuvo en la despedida, estuvo sacando fotos, y alguien tuiteó esa foto y puso, hay un fusilado que vive. Sí. ¿No? Cuando se encontró Pablo Grillo con Cristina, alguien puso, hay 2 fusilados que viven. Claro.
Bueno, esa frase que ya está en el canon de la literatura política argentina. Sí. Qué potencia, además, ¿no? Qué potencia y cuánto te despierta. Cuánto te despierta, porque hay un fusilado que vive, es lo que le cambió la vida a Rodolfo Walsh, que, digamos, tiempo atrás, muy poco tiempo atrás, él había apoyado el golpe del 55 y lo cambió por completo su concepción de la política y del mundo. Hay un libro extraordinario, se llama El violento oficio de escribir, que compila varios de los laburos de Walsh, del Walsh periodista. Sí. Laburos que a veces no tienen nada que ver. Yo recuerdo mucho una nota que hablaba de los remolcadores del puerto, el laburo de los remolcadores, que es un gran libro para comprender la dimensión como periodista de Walsh, más allá de esta dimensión política, que también tenía que ver con su oficio periodístico, y lees esos trabajos de investigación en una vida sin internet, sin nada de las herramientas que hoy te resuelven encontrar un dato en solo unos minutos. Y ahí te das cuenta, además, Walsh, además de ese compromiso político que tomó, el tipo de periodista que era, ¿no? Exacto. Iba y se metía en las cosas. El contraste es increíble. Hay otro, por ejemplo, muy interesante, es toda una saga en la que él analiza en Corrientes y Misiones los yerbatales, que estaban en una crisis prácticamente terminal. La gente había dejado de tomar mate. Había dejado de tomar mate en gran medida, había bajado el consumo de mate muchísimo, y después de eso se hizo una campaña para que la gente tome mate, que es interesantísima, un día vamos a hablar de eso, pero el tipo iba ahí, investigaba, hablaba con los trabajadores, y uno contrasta con lo que pasó el domingo, tanto periodista hablando mal del acto, de realidad del funeral, y no fueron. Ni fueron para hablar con la gente, nada, y se ponen a opinar. Era muy llamativo el movilero de la Nación, que llevaba como 6-7 horas y decía, y no hay incidentes, y no hay policía, y no hay incidentes, como diciendo, che, ¿cuándo empieza el quilombo? ¿No? Porque hubo gente que fue a esperar el retrato de cuando la turba negra ricotera empezara a destruirlo todo, y se quedaron con las ganas. Pero era muy notorio la sorpresa, una sorpresa hasta frustración. Parecen civilizados. Parece gente, no, totalmente. Acá encontré la nota. El organismo es la Oficina de Presupuesto del Congreso, es un organismo técnico que realiza estudios e informes por fuera del plan anual y que ahora para poder hacer eso va a tener que pedirle permiso al gobierno, que por supuesto le decís, no podés. No podés publicar esto. No podés publicar que estamos gastando la guita en pelotudeces. Está por empezar a circular un dato sobre lo que pagó el gobierno por los partidos de la... ¿Sabes que mañana empieza el Mundial, no? No, pasado mañana. Sí. Hoy juega la selección, vamos a estar hablando con Pipo Rossi, obviamente. Partido durísimo. Una Argentina-Islandia, mamita, tengo unos nervios, mirá. Y todo parece indicar que el gobierno pagó por partido más que Telefe. Muchachos, ¿cómo es la cosa? Para retransmitir lo que pasa Telefe. Claro, sin posibilidad de vender publicidad propia. Bueno, los excelentes negocios que hace Manuel Adorni, porque detrás de todo esto está el señor Mr. Cascada, ¿no? Haciendo esta clase de asuntos. Entonces, bueno, esto un operativo que encabezó una persona de bien como Bertie Venegas Lynch, para que, bueno, este organismo ya no pueda verificar dónde está quitando el dinero el gobierno y dónde lo está poniendo. Dónde lo está quitando ya lo sabemos: jubilaciones, salud, educación, asistencia social, todos esos rubros afuera. Ya lo dijo, claro, ya lo dijo el señor Milei, a quien, bueno, con una motosierra en la mano creo que estaba clarísimo que era lo que iba a hacer. Y bueno, lo votaron igual. Vamos a ver qué pasa el año que viene. Teniendo en cuenta que el gobierno no está aplicando la ley, por ejemplo, para la ley universitaria, porque dice no sabemos de dónde sacar los fondos, ¿no? Claro. Nos dicen dónde sacar los fondos. Y ahora tampoco te dejan ver de dónde sacan ellos los fondos. Claro, sí, está todo bastante claro. Bueno, mientras tanto, bueno, Javier Milei hizo un gran acto de homenaje al Rebbe de Lubavitch, así afianzando sus vínculos con un Estado intachable como el Estado de Israel, ¿no? Que no es que esté llevando a cabo un genocidio, que esté arrasando con Gaza, que esté bombardeando Líbano. No, ¿cómo se te ocurre? Y si lo hace es en nombre de la libertad. Este alineamiento del gobierno con los intereses de Israel y Estados Unidos, tarde o temprano nos va a salir caro.
nos va a salir caro, porque nada es gratis en este mundo completamente convulsionado, y estar tan pegado a las políticas devastadoras de Donald Trump y de Benjamín Netanyahu nos va a traer consecuencias. Hasta acá le sale bien, el gobierno de Estados Unidos sigue poniendo guita en la Argentina para sostener a un muñequito, pero todos sabemos, los que vivimos la situación económica en la República Argentina, sabemos muy bien que todo, acá la gran pregunta es dónde y cuándo termina estallando esta situación, Sí. o hasta la extrañeza, ¿no? No sé si a vos te pasa lo mismo, profe. Yo tengo la sensación de que esto es mucho peor que el 2001 en cuanto a situación económica. Sí. Quizá exagero, pero me da la sensación de que se vive una situación aún más angustiante que en aquel momento. Sí, Y la gran pregunta es, ¿y entonces qué? ¿Mm? Claro, la gran diferencia es que en el 2001 estalló la gente. Porque Claro. esto si la gente no estalla, esto puede seguir, ¿no? Si no estalla ni en lo social, ni en lo político a la hora de votar, no hay un límite físico a que esto pueda seguir. Todo depende de la reacción, por eso por eso nos fijábamos tanto en lo que pasó el domingo. Claro. Digo, ¿dónde está el pueblo? Bueno, Y las expresiones políticas que hubo en la despedida del Indio, esa permanente apelación a recordar la figura de Milei, su madre, su hermana y un montón de familiares, y rubricarla con el grito de Cristina libre, obvio a Perón, bueno, ahí es donde decís cómo contener a esa gente en un reclamo que está haciendo desde las tripas, quizá no desde una militancia política, algunos sí, pero otros simplemente haciendo una rápida comprobación de su realidad y la realidad general. Bueno, ¿qué se hace con eso? Decíamos ayer, buenísimo que Máximo Kirchner y Axel Kicillof hayan encontrado un punto de confluencia en el que pudieron entenderse y pudieron organizar algo tan complejo como la despedida a un ídolo popular, a un artista que convocaba multitudes como el Indio Solari. A partir de acá hay que construir, muchachos. ojalá. Es una boludez y que decir, chicos, júntense, sabemos que hay un montón de complejidades detrás de esto, de discusiones, de debates, de tensiones, de a quién pongo, a quién no pongo, pero me parece que hay un objetivo superior frente a esto, ¿no? Claro, claramente. Lo que decíamos ayer, Lo que está tenemos claro, enfrente. está claro quién es el enemigo. Hay una encuesta que publica hoy Clarín que tiene dos datos que son interesantes. Bueno, está en 56% el rechazo al gobierno, pero analiza que en los chicos que están de 16 a 21 años es donde encuentra más apoyo, pero ojo, es un apoyo 41%, no que todos los jóvenes apoyan al gobierno, un 41% que es un número alto, pero que no es el promedio, está por encima del promedio, pero en donde más apoyo encuentra Milei, contrariamente a lo que pasó hace 2 años y medio cuando ganó, es entre las clases medias altas. Ahí es donde tiene un nivel de apoyo que supera el 40%. En cambio, entre los sectores populares, donde tiene más rechazo. Es decir, se invirtió la lógica con la que ganó Milei. Claro, que tiene bastante lógica con las acciones de gobierno de Milei. ¿A quién ha beneficiado en todo este tiempo? A las clases medias, a las clases altas, no a las clases medias, ¿no? A las clases altas, digo, si te bajan el impuesto a los autos de lujo y a los yates, está claro, ¿no? Entonces, esa extrañeza que nos producía de una juventud apoyando a un tipo con una motosierra empieza a darse vuelta porque, bueno, esa juventud está empezando a experimentar lo que vivimos nosotros en el menemismo, ¿no? Entonces, ahí se entiende un poco este cambio de óptica. Y de hecho, en la despedida del Indio vimos muchos jóvenes, y muchos jóvenes que no estaban precisamente del lado de los libertarios. No, y con un discurso bien estructurado, sabiendo lo que están diciendo. Es claro que el viento ha cambiado, eso es claro, eso no lo percibimos solo nosotros, lo percibe Macri, lo percibe Bullrich, lo percibe el Círculo Rojo. Bullrich es la primera, qué rápida que es para saltar del barco. Ayer el video ese con la canción de Tita Merelo, claramente Patricia ha iniciado su propio operativo despegar.com, ¿no? Y cada vez empieza a ser más claro, más allá de la fotito con el jefe, con Karina, que trató de bajarle un poco el tono a esta pelea, a esta discusión por el nombramiento de la jueza. Y en la misma foto se veía una imagen, o sea, Karina en su oficina, y Bullrich con el abrigo puesto, onda, ¿no? Me tomo un café y me voy. No, ni siquiera me saco. Cuando alguien no se saca el abrigo al llegar a un lugar, claramente está planeando sacarse la foto y salir corriendo.
De fondo, claro, la cuestión económica, los anuncios de, en este caso, del índice de inflación de la ciudad, lo que se vendrá en breve con el anuncio de la inflación de mayo que hará el INDEC. Y para hablar de estas cosas, estamos ya en conexión con un amigo de la casa, el señor Horacio Robelli, economista, a quien ya saludamos en el aire de la 530. Horacio, buen día. Aquí Eduardo Fabregat y Sergio Wisniewski en La Transición Ordenada. ¿Cómo te va? Muchas gracias, buen día y muchas gracias por la comunicación a ustedes. Pero por favor, siempre un gusto. Horacio, recién tuvimos un intercambio con el profe que me parece que es un poco la clave, ¿no? Que decís, uno dice, bueno, está bajando la inflación y el profe apuntó, bueno, no, está subiendo menos, ¿no? ¿Qué análisis se puede hacer de esta primera cifra que nos empieza a dar una idea de mayo? Bueno, en primer lugar vamos a decir que el índice de precio al consumidor está cuestionado hasta por el mismo Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. El Fondo Monetario Internacional en sus recomendaciones, hay un acuerdo que vino a firmar Scott recién el 14 de abril del 2025 por $20.000 millones, de los cuales se ejecutaron 15.000. Ya le prestaron a Argentina, le ampliaron el crédito en $15.000 millones, habían entrado $14.000 millones ese 14 de abril del 2025 cuando vino Scott Bessent como primer gobernador del Fondo Monetario Internacional. Después le dieron $2.000 millones más en agosto y $1.000 millones más en mayo. Pero en mayo, cuando le da $2.000 millones, advierte sobre lo poco confiable, lo poco creíble que es el índice de precio del consumidor. Recordemos que este gobierno trató de hacer otro índice, estaba Marcos Labaña como titular del INDEC, del Instituto Nacional de Estadística y Censo, y tuvo que renunciar porque no le aprobaron el índice nuevo. Uh-huh. Entonces el gobierno se maneja con un índice bajo es profeso. O sea, lo que aparece como baja inflación es porque muchos de los títulos de deuda están ajustados por inflación. Por ejemplo, los créditos Bonchar. Claro. El CER es un coeficiente de estabilización de referencia que se basa en índice de precio del consumidor. Y también el gasto público. El gasto público, las jubilaciones y pensiones, que el mayor gasto de la administración pública actual, casi el 40%, 39 infracción, casi el 40% del gasto de la Administración Nacional del año 2025 fue el sistema previsional. Y se ajusta por inflación, por índice de precio al consumidor. Por lo tanto, ellos pisar el índice que le dé 2,6%, que le dé siempre, si es posible, por debajo de 2, lo beneficia, tiene un beneficiado que es esa mentira de este índice, tiene un beneficiado que es el gobierno. Aún así, aunque sea mentira este 2,6%, tuvimos 2,9% en enero, 2,9% en febrero, 3,4% en marzo, eso acumulado da un 12,3%. Y ellos habían previsto para todo el año un 10% de crecimiento. Entonces, en primer lugar ese término, el índice no es confiable. En segundo lugar, no suben más los precios por falta de consumo. En la Argentina se ha paralizado el consumo. Se han roto cadenas de pagos, hay una fuerte depresión económica. Hay sectores, vos fíjate que donde no creces en el consumo de alimentos y bebidas, que es lo que consume básicamente la población. La población, ¿dónde lo crece? En el consumo de la carne. Unos precios que más suben, el precio de la carne, por carne vacuna. Unos precios que más ha subido en este gobierno ha sido el precio de la carne vacuna. No es casualidad, porque vendemos carne, somos grandes exportadores de carne, vendemos más de 1 millón de toneladas se producen 3,3 millones de toneladas y vendemos más de 1 millón de toneladas exportamos. Entonces, esa venta de carne vacuna, ellos igualan el precio externo con el interno. Otro que ha subido muchísimo y que está ponderado mínimamente en la canasta básica total que conforma el INDEC para a su vez conformar el índice de precio al consumidor, es la energía. No solamente el gas y electricidad, el combustible, el colectivo. ¿Por qué? Está muy bajo ponderado y ha aumentado muchísimo. Lo que más ha aumentado ha sido el combustible. ¿Por qué aumenta? Por lo mismo que la carne, porque exportamos combustible. La Argentina va a obtener este año, los productores, los extractivistas van a extraer 1 millón de barriles de petróleo por día. Cada barril tiene 161 litros, más de petróleo. La Argentina se ha convertido en un gran productor y exportador de petróleo. Hoy el complejo petrolero es el segundo complejo exportador después de la soja. Entonces, vos tenés una economía orientada hacia el exterior, donde los precios crecen porque los precios que crecen son los que nos hacen pagar el mismo precio a nosotros que al que venden. Claro. Pasa lo mismo con la leche, tenemos récord de exportación de leche en polvo.
quiere decir que los chicos consumen, no aumentó mucho más la producción de leche, porque tampoco aumenta la cantidad de vacas lecheras. Y esta situación hace que, como los chicos, que los que consumen leche básicamente son los niños. Los niños argentinos consumen menos leche por la falta de trabajo del padre o por lo mal pagado del padre, por lo que sea. Consumen menos leche y tenemos récord de exportación de leche en polvo. Entonces este es un país que está orientado hacia afuera y hacia adentro te venden al mismo precio. Y al mismo precio, cuando no lo puede pagar, entonces claro, no aumenta la inflación porque no hay demanda para sostenerlo. Horacio, recién, decías esto de que hasta el mismo Fondo Monetario desconfía de los índices argentinos y a pesar de todo sigue abriendo la billetera. ¿En qué momento, en ningún momento se plantean cerrar la canilla hacia un país que claramente no está cumpliendo con las propias metas que se fijaron al iniciar toda esta sangría de guita hacia la Argentina? Mira, el fondo no es un organismo técnico, es un organismo político y tiene detrás a los grandes países. Por eso vino Scott Bessent, que es el principal gobernador del fondo en su condición de secretario del Tesoro de Estados Unidos. Y detrás de esas grandes países están las grandes empresas. Scott Bessent trabajó toda su vida para el grupo Soros. Cuando Soros se puso senil, recién ahí creó su propio grupo. Pero Scott Bessent es un financista que ha trabajado toda su vida en el tema financiero. Yo te voy a decir un dato flagrante que muestra la diferencia en la Argentina actual y que también explica el cambio estructural que estamos hablando. No puedo tomar diciembre porque entraron el 10 de diciembre, pero tomando los datos oficiales, en 28 meses, desde enero del 24 hasta el 31 de mayo del 2026, en 28 meses, entraron al país más de 120.000 millones de dólares. Te repito. En 28 meses en la Argentina, 10 veces más que lo que entró en el menemismo con todas las privatizaciones que hizo, y acá falta. Acá dieron las centrales hidroeléctricas del Comahue, ahora están dando la represa vendieron Trascendia y ahora están dando la concesión del Paraná, van a ir las concesiones a la ruta nacional, todavía falta para malvender lo nuestro. Pero hasta ahora, datos oficiales en 28 meses, desde enero del 24 hasta el 31 de mayo del 2026 entraron 120.000 millones de dólares. 38.400 millones de dólares fue el superávit comercial. Fruto de la depresión económica, la importación dejamos de importar máquinas, equipos, piezas y accesorios de máquinas, equipos, dejamos de importar eso. ¿Qué importamos? Los Tesla. Importamos por un sector minoritario que importa puerta a puerta, importa artículos de lujo. Pero igual así, es tanta la venta de petróleo y tanta la venta de soja que el superávit acumulado de 28 meses da 38.400 millones de dólares. El blanqueo de capitales, abriendo las dos cuentas, la cuenta cera, que es una cuenta especial en los bancos, y la cuenta que tienen los agentes bursátiles, ahora llamado ALIC, agente de liquidación y compensación, 24.400 millones de dólares. La ampliación del crédito del Fondo Monetario Internacional que dijimos recién, 15.000 millones de dólares. La ampliación del crédito de organismos internacionales, BID, Banco Mundial, la CAF, que ahora se llama Banco Latinoamericano de Desarrollo, Fonplata, todos esos 5.600 millones de dólares. Se colocaron 3 repos, préstamo de un año de plazo, vencen por ejemplo en enero del año que viene, por 6.000 millones de dólares. Las empresas en 28 meses colocaron obligaciones negociables por 29.000 millones de dólares. Grandes empresas petroleras, sobre todo las petroleras. Acá estamos hablando de Vita Energy, de Miguel Galuccio, Tech Petrol de Los Roca, la transportadora del Tour de Marcelo Milling, Plus Petrol de la familia Rey Rodríguez, Pampa Energía de Marcelo Milling, Kenella de la familia Brito del Banco Macro, también de otros grupos, por ejemplo Irsa de Eduardo Einstein. Todos esos han colocado obligaciones negociables trayendo al país por 29.000 millones de dólares. Y ahora se endeudan las provincias. Vamos a tener 5 provincias que se endeudaron por 3.050 millones de dólares en total, que son la provincia de Entre Ríos, la provincia de Chubut, la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba y la ciudad de Buenos Aires. O sea que todo este combo, toda esta mezcla entre deuda, superávit, todo esto hace que el blanqueo fue exitosísimo, ingresen al país 120.000 millones de dólares. Por eso que el dólar se mantiene en el precio, se mantiene, porque la oferta supera ampliamente la demanda. Sin embargo, de estos 120.000 millones de dólares, es muy fácil verlo. Entrás, pones en Google BCRA, balance cambiario. BCRA, balance cambiario, según el balance cambiario del Banco Central de esos 28 meses,
se fue casi a mitad, se fueron 54.000 millones de dólares. O sea, tenemos deuda, entra ingresos, dólares, pero también se van, porque también están comprando a este precio barato, no solamente compra el Banco Central, también están comprando las grandes empresas estas que tienen deuda, y compran dólares barato, tienen ganancias en sus empresas, y la ganancia en pesos la convierten en dólares y lo sacan del país. Entraron más de 120.000 millones de dólares en 28 meses, pero se fueron, según el balance cambiario del Banco Central de la República Argentina, siempre es el cuadro 1, puede ser la página 5, 6 o 7, pero siempre es el cuadro 1, 54.000 millones de dólares. Horacio, acá te saluda el profe Wisniewski. Te pregunto porque vos decís, el Fondo Monetario es un organismo político, estamos de acuerdo, pero los bancos, en general, lo que les interesa es ganar dinero. Entonces, ¿cuándo va a ser el límite en el que van a seguir apostando económicamente, políticamente por el gobierno de Javier Milei, si no da resultados económicos? ¿O en realidad sí les está dando resultados económicos? Porque tienen con qué cobrarse. Yo estoy jubilado como docente universitario. Después de 40 años me jubilaron. Si digo lo que me pagan de jubilación, los chicos no van a querer estudiar. Entonces, ¿cómo vas a pensar? Este tipo está jubilado. Y bueno, pero tiene la casa de mi viejo está allá en Tucumán, que todavía no vendí. Entonces, bueno, pero tienen la casa para vender. Bueno, acá la casa no es de ellos. Acá se van a... Todo lo que nos prestaron, esta deuda que también a la última fecha que tenemos, al 31 de mayo, la deuda es de 496.000 millones de dólares. Esa deuda de 496.000 millones de dólares, esa deuda de 496.000 millones de dólares, saben que la van a cobrar porque nosotros tenemos, que nos pertenece a todos, petróleo, gas, litio, cobre, uranio, agua pesada, agua potable. Los bancos te prestan y le van a seguir prestando y le van a seguir financiando. Una vez que lo que nombró a toda la cúpula de económica, el Banco Central de la República Argentina, desde el 10 de diciembre del 2023 lo maneja el JP Morgan. Tanto Santiago Auxili trabajó 13 años, como Vladimir Werni trabajó 16 años en el JP Morgan. Siguen trabajando para el JP Morgan. Por ahí no le hacen los aportes previsionales, pero siguen trabajando. Lo maneja el JP Morgan. Luis Andrés Toto Caputo también es del JP Morgan. Todo el equipo del JP Morgan. Y hasta el canciller, porque era su secretario de Finanzas. Pablo Quirno fue el que más trabajó. 17 años en el JP Morgan. El JP Morgan es el principal banco de Estados Unidos. Los principales accionistas del JP Morgan son BlackRock y Vanguard, que son los dos fondos de cobertura o de inversión, como quieran llamarse, más grande de Estados Unidos. Ahí tenés el capital de Estados Unidos vivo en la Argentina, en los bancos que nos prestan y también en las empresas asociadas. Muchas empresas que nosotros decimos locales, son locales porque tienen 51% del paquete accionario en su originario, por ejemplo, caso Pampa Energía, o caso Plus Petrol, pero tienen, o caso Pan American Energy, pero tienen participación muy fuerte en empresas extranjeras, generalmente norteamericanas, y también están asociadas en explotaciones con empresas norteamericanas, y también de otros países. Acá tenemos una transnacionalización de la Argentina muy grande, recursos naturales que saben que tenemos, según el Departamento de Energía de Estados Unidos, no nosotros, tenemos la segunda reserva de gas no convencional en el mundo y la cuarta en petróleo, no convencional en el mundo, según el Departamento de Energía de Estados Unidos. Claro. Entonces vos te encontrás acá, aunque tenés riqueza natural de cobre, Chile es el principal exportador de cobre. Nosotros compartimos la cordillera con ellos. ¿Por qué no explotamos el cobre? Porque contaminás el agua. Claro. Y acá modificaron la ley de glaciares para contaminar el agua y sacar el cobre igual. Entonces acá te encontrás con una situación de extranjerización de la economía y una reducción del mercado interno inconmensurable. Ya no te puedo decir ni siquiera cómo sigue esta historia. Claro. Mientras el pueblo quede callado, no se manifieste en contra, no haya organización en contra, nadie le diga vendepatria, que era el peor insulto. Cuando yo era joven, el peor insulto era ser vendepatria. Es más, Caputo va a la Semana Argentina en Nueva York y dijo que las provincias habían sabido vender la provincia. Los gobernadores, los 10 gobernadores que fueron a vender al pie de la cordillera de los Andes supieron vender su provincia. Lo dice Caputo, más claro imposible. Horacio, mi última pregunta tenía que ver un poco con eso. Claramente todos los datos indican que estamos sentados en una bomba de tiempo. La pregunta es ¿cuánto tiempo? ¿No? Porque todo apunta a una inconsistencia general del plan económico
que se verifica en todos los ámbitos, todas las cifras que acabas de tirar de endeudamiento, de cómo la guita se va y cómo el vuelto es nuestros recursos naturales y qué sé yo, mientras tenés una población completamente deprimida y sin consumo. Entonces, todo indica, estamos en una bomba de tiempo. Y la pregunta, y creo que algo de eso estás apuntando vos en esto que decías recién, es, bueno, ¿hasta cuánto? ¿Hasta cuánto tiempo lleva a que podamos sostener esta ilusión, esta fantasía del plan económico? Y no sé si soy la mejor persona para responder esto, porque yo lo que veo que es... Nadie, me parece, ¿no? El desembarco económico de ellos rápido, han ganado fortuna y están apoderándose de lo que nos pertenece a todos. El artículo 124 de la Constitución Nacional dice que los recursos naturales nos pertenecen a todos. Mal venden todo y nadie dice... No, creo que sería otra persona en mejor condiciones que lo que puedo decirte yo. Yo lo veo como este grado de apatía, de no sé cómo llamarlo, de depresión de la sociedad, no lo logro comprender, Yo viví el Tucumanazo, en mi provincia, y había una conciencia social. Viví claramente el 89, el fin de Alfonsín, cuando la gente salió a la calle. Acá viví el 2001. Acá es como que es otro país. No logro entender por qué en la ciudad de Buenos Aires ganó Manuel Adorni. Manuel Adorni no podría haber ganado. En la ciudad de Buenos Aires fue el diputado de la ciudad más votado, la lista de ellos, La Libertad Avanza. Sí. Le ganó a Macri, y a Rodríguez Larreta, todo por derecha. Sí. Todo por derecha. Sí, esta ciudad no le hubieran votado a los empleados públicos, los jubilados, los trabajadores precarizados. No soy la mejor persona para responder esa pregunta. Porque a mí me sorprende. Horacio, creo que estamos todos en la misma. Todavía no conseguimos comprender la apatía de eso que decías. Quizás haya un signo en las múltiples expresiones anti-Milei que se pudieron verificar en la despedida del Indio Solari, ¿no? Que veías un montón de gente y era el grito por el indio. Inmediatamente había decenas de personas que tenían algún recuerdito para dejarle a Javier Milei, así que quizá ahí hay un signo, ¿no? Exacto, el fondo también se plantea lo mismo. El fondo, en las 38 páginas que son el informe sobre Argentina, el fondo dice claramente que hasta acá se llegó porque Milei se supo legitimar socialmente. Esto es que lo votan. Da a entender que pueden no llegar a votarlo, pero ellos están a favor de este modelo extractivista agropecuario financiero exportador. El fondo propicia, dice claramente que está de acuerdo con este modelo extractivista agropecuario exportador, que está de acuerdo, pero que puede ser similar. O sea que habría que buscar, no lo dice, pero sugiere que mientras tenga legitimidad social, que alguna vez no lo va a tener la sociedad. Entonces ellos buscan al recambio, y vos fíjate que dentro del PJ, que tendría que ser el partido opositor, ¿cuánto dice? No, lo que hizo Milei, no quiero repetir lo que dijo Aníbal Fernández, lo que dice Pichetto, lo que dicen todos ellos, lo que dice Guillermo Moreno, todos ellos avalan totalmente o parcialmente, pero avalan la política económica actual. Dice, no, pero haríamos tal cosa, tenemos un más ordenado, que dice Olmo, tenemos que hacer un periodismo responsable. Todos se proponen como administradores del coloniaje, todos se proponen como administrar esta colonia, en vez de decir, no, tenemos que defender a la patria, defender los intereses del pueblo argentino, defender la población, defender a los que trabajaron toda su vida, defender al mercado interno, defender a los chicos en salud, en educación, en alimento. No, plantean seguir con este modelo. Por eso no soy la mejor persona para decir cómo sigue esta película. Horacio, te agradecemos el tiempo, el análisis, las cifras, todo como siempre, muy lamentablemente demasiado claro. Te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias por la comunicación y cuando quieren volvemos a hablar sobre estos tristes temas que nos tocan vivir. Muchas gracias. Chao. Horacio Robelli en Transición Ordenada aquí en AM530. Uno no quiere deprimirse, pero ¿cómo hace, no? ¿Cómo hace para no deprimirte? 120.000 millones de dólares que entraron y que nunca los vas a ver. 450.000 millones de dólares la deuda externa argentina. Bisnietos queridos. Que les vaya muy bien con esta cosa. Bueno, 10:41, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Tengo un par de cosas para decir, pero me las guardo para después porque ya, como para que podamos digerir los datos que nos tiró Horacio Robelli aquí en la mañana de AM530. Señor Moiquiola, disponga usted de las cámaras y de la botonera. Gracias. Transición ordenada, tratando de surfear el caos argentino. Para aprender a volar,
entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. En Provincia ART estamos con vos, con tu pyme. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Consultá con tu productor o productora de seguros o ingresá a provinciaart.com.ar/pymes. Cotizá y mejorá tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Para consultas y reclamos, comunicate al 0800 666 6778 www.argentina.gov.ar/SRT. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Los lunes a las 22, escuchá el programa de la revista Amartya. Amartya, una revista papel hecha radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¿Cuánto podés sostener lo que te pasa por dentro? Llega Trópico de Vidrios, una experiencia teatral poética y profundamente humana que atraviesa la memoria, los vínculos y la fragilidad humana, con textos de William Shakespeare, Federico García Lorca y Miguel de Cervantes, música en vivo y la actuación de Hernán Schifano. Todos los sábados de junio a las 18 en el Teatro El Excéntrico de la 18, Lerma 420 Villa Crespo. Entradas por Alternativa Teatral. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Noticias en la tele, noticias en el diario, noticias en el cable, noticias en la red, noticias en la radio. Transición ordenada. Tratando de surfear el caos argentino.
Vamos Luigi, dice Luigi, que tiene su gracia, ya no tienes cuenta en el sol. Este mundo de locos y fascistas, dice Luigi, ya que tenemos las cámaras. Spinetta. Ya que tenemos las cámaras, muestro esta hermosa camiseta spinettiana de el concierto de las bandas eternas en Vélez, diciembre 2009. Bueno, aún no se ha activado la alerta Sofía, pero están buscando en Córdoba otra joven que en este momento está desaparecida. No, sé que es un término demasiado fuerte, pero están buscando a Luciana Ailén Barrios Alarcón, una joven de 15 años de Colonia Carolla, que salió de su domicilio ayer al mediodía y no se sabe nada de ella. La están buscando, hay un intenso operativo de búsqueda justo, ¿no? La ciudad de la provincia de Córdoba, donde todavía tenemos demasiado fresco el asesinato, el femicidio de Agostina y de Dulce, y lamentablemente en Argentina produciéndose un femicidio cada 31 horas. Esto es una noticia cíclica, ¿no? Un día de la marmota permanente en cuanto a estas cuestiones que ponen siempre en riesgo a las mujeres. Esperamos que se resuelva para bien, que encuentren a esta chica, repito, 15 años, menor de edad, que ha salido de su casa ayer en Colonia Carolla y no se sabe nada de ella. Luciana Ailén Barrios Alarcón. Están activados los mecanismos de búsqueda, más no todavía el alerta Sofía, que tiene que ver con casos específicos de género. 10:48, estamos atravesando la transición ordenada en AM530 hasta el mediodía aquí en el aire. Le quiero dar las gracias a Café Bantú. ¿Cómo no darle las gracias a Café Bantú? Si yo arranco con el Café Bantú. Yo me tomo un café en casa y llego acá y tengo que ir inmediatamente a saludar a esa máquina expendedora de última generación que ustedes pueden tener, pueden disfrutar en su casa, en la oficina, porque el Café Bantú es una leyenda de aromas y sabores que inspiran. Y por lo tanto, gracias Café Bantú, el café de la radio, por el aroma y el sabor de cada mañana. Síganlos en Instagram, en @Café Bantú, o en el sitio web www.cafebantú.com.ar. Se me pasó la tanda y no fui a buscar mi segundo Bantú para poder decir. ¿Cuántos te tomaste? Aflojá con el Bantú. ¿No te parece? Yo creo que hay que... consumo problemático. Llamo a la moderación en el consumo de Café Bantú. El único consumo problemático que he mantenido a lo largo de mi vida, ahora ya al borde de los 60, es el café. Los demás consumos problemáticos de la juventud los abandoné todos porque el cuerpo no me aguanta. Señor Sergio Viñeschi, tengo para usted, a ver si le gusta esto que va a sonar y que va a ser su cortina identificatoria. Explíqueme qué es esto. Brian Eno y John Cale. Mirá la gente que te pongo de cortinita del disco Wrong Way Up. Esta preciosa canción que será su música identificatoria. Porque, señoras y señores, ha llegado el momento de que el señor Sergio Viñeschi, el profe, nos dé cátedra aquí en la mesa de la transición ordenada. Bien, vamos a hablar de los fusilamientos, que hoy es fecha redonda, ¿no? Se cumplen 70 años y la verdad es que me gustaría poner más hincapié en la resistencia peronista que en los fusilamientos, porque tenemos la mala costumbre de poner todo el foco en las tragedias y tal vez tendríamos que poner un poco más de foco en las cosas buenas que se han hecho, y en todo caso los fusilamientos han quedado como una marca histórica de lo que fue la resistencia peronista. Recordemos que en septiembre del 55 fue el golpe de Estado de la dictadura, y entre los generales que negociaron con los golpistas, los generales que defendían al gobierno peronista, estaba Juan José Valle. Era uno de los que negoció, y había un sentimiento generalizado entre los militares leales a Perón de que no resistieron lo suficiente, un poco porque Perón dijo: no hagamos una guerra civil, no derramemos sangre, una postura que después cambió Perón en el 66, pero esa era la tónica. Somos más que los rebeldes, más allá de que los rebeldes están muy decididos, pero para que la cosa se tranquilice, muchos de ellos se retiraron. Ahora, se encontraron con que muchas de las cuestiones que ellos habían tolerado empezaban a ser intolerables. Por ejemplo... No se autodepuraron. Sí. Para hacer una traslación. Se depuraron de peronistas. Es decir, teníamos
teníamos en el ejército 86 generales, purgaron a 63. De 86 purgaron a 63. No quedó ni un peronista ni uno que dudaba sobre el peronismo. Y entre otras cosas, lo que pasó es que empezó una persecución feroz a todo el peronismo, desde los dirigentes. Bueno, Perón se tuvo que ir directamente, se tuvieron que ir muchas figuras del peronismo de la Argentina, muchos otros fueron presos y muchos otros tuvieron que vivir una especie de ostracismo interno porque los despedían de los trabajos. No hay grandes actores y actrices y artistas en general que no pudieron trabajar. Lo mismo pasó con deportistas. Estaba prohibido decir Perón, estaba prohibido decir Evita, estaba prohibido poner los dedos en B. Ponías los dedos en B y te ibas en cana. Imagínate qué fácil era ser rebelde. Hacías los ponías los dedos en B, ibas en cana. Ahora, nombrar a Perón era el tirano prófugo, ¿no? Claro, para no decir Perón, tirano prófugo. Ni hablar de la marchita, etc. Ese es el contexto en el que estamos en junio de 1956, cuando efectivamente el general Valle, junto con el general Tanco y otros largo millar de militares, arrancan una rebelión, sobre todo en Rosario, en La Pampa, en La Plata, y por supuesto también hay algunos elementos en la ciudad de Buenos Aires. El tema es que que participó mucha gente, porque no supieron callarse, o por lo que sea, se supo la movida, y tanto Aramburu como Rojas sabían que se venía una rebelión y la dejaron hacer. La dejaron hacer porque lo que querían era que asomen la cabeza y cortársela a todos los que tenían planes de rebeldía. Por eso acá me gustaría diferenciar entre lo que fue todo el levantamiento, todo el inicio del levantamiento y los posteriores fusilamientos, de lo que es el libro de Walsh, que por su excelencia y por todo lo que fue esa investigación y lo que significó, se tapó un poco, se llevó toda la marca, se llevó toda la atención. Porque ¿qué es lo que investiga y descubre Rodolfo Walsh? Él está en un bar, le dicen, hay un fusilado que vive. Él, recordemos, era un escritor de policiales, brillante, un hombre que tenía sus intereses políticos, pero no era en eso en lo que hacía su foco. Había tenido simpatías con el antiperonismo, al igual que muchos de los curas que después fueron los de la Opción por los Pobres. Sin embargo, cuando le dan este dato, rápidamente logra la entrevista con Juan Carlos Libraga. Juan Carlos Libraga, que era un colectivero de 24 años en ese momento. Un colectivero, un trabajador. 24 años. 24 años tenía, un pibe joven, que le empieza a contar a Rodolfo Walsh lo que fue la noche de ese fusilamiento, y Rodolfo Walsh empieza a buscar a otros sobrevivientes y encuentra muchos. Y logra rearmar toda esa historia en un estilo de una especie de, como le dicen, ficción real, como es. De docuficción. Docuficción, bueno, no sé el rubro, pero lo hace 10 años antes que Truman Capote, con A Sangre Fría. Claro. Un relato real, documentado de los hechos, pero escrito a un estilo maravilloso. Pero lo que él descubre es que una noche un grupo de trabajadores fue a ver una pelea de box, y en la casa en la que estaban mirando la pelea de box, había algunos que sí estaban con cierta conexión con lo que iba a pasar con la revuelta de General Valle, pero la mayoría no. Y llega un comando de la policía de la provincia de Buenos Aires con gente de los servicios de inteligencia y se lo llevan a una comisaría, después se lo llevan a un descampado de José León Suárez y los fusilan. Y los fusilan, digamos, con los suficientes errores como que de esos 12 matan a 5, pero los otros 7 logran sobrevivir. Libraga es el único que recibió disparos, recibió 3 tiros, uno que le entró en la cara, pero logra sobrevivir. Los otros escapan en la noche, son historias increíbles de la manera que escapan, todo lo que tienen que pasar, pero paralelamente a esto está habiendo combates militares, hay intercambio de disparos en por lo menos 3 ciudades de la Argentina, con distinta suerte, y gran parte de esas luchas tenía que ver con tomar las radios. Las radios en ese momento eran muchísimo más estratégicas que ahora. ¿No? Tomar la radio era hacer que el pueblo peronista, el pueblo en general, conozca lo que está pasando, y los civiles que intervienen en esa posible toma de las radios van con discos con la marcha peronista. Van con discos con la marcha peronista para pasar la marcha y al mismo tiempo leer la proclama en la que se pide el regreso de Perón, el cuidado del patrimonio nacional. Es un poco vaga. Esto después Perón lo va a criticar, va a decir que no estuvo bien organizado el levantamiento,
Pero lo cierto es que fracasa la movida, el general Valle se pone a resguardo en la clandestinidad. Ahí me asombra las embajadas elegidas, se fueron a la embajada de Bolivia algunos, otros a la embajada de Panamá, otros a la embajada de Haití, que las fuerzas militares entraron a la embajada de Haití, no les importó nada, pero hubo presión internacional, porque invadir una embajada es invadir territorio nacional de un país. Sí, es como una invasión. Exacto. Ahora, hay un historiador, Gonzalo Leonidas Chávez, que dice, fue la insurrección de los sargentos. Porque dice, de los 734 militares procesados, es un número, de los 734 militares procesados, 545 eran suboficiales. Era la parte más plebeya del ejército, la que se subleva, y de estos la mayoría... Tiene una lógica, ¿no? Eso, que sea no sean los estamentos más acomodados, digamos. Y no, pensá que estos suboficiales, seguramente que toda su familia era peronista. Y de estos 545, la mayoría eran sargentos. Y al mismo tiempo, de los civiles que participan, la abrumadora mayoría eran trabajadores asalariados. No eran lumpenes que agarraron por ahí para ver Claro. Eran trabajadores asalariados que tenían su organización sindical, etcétera, etcétera, y se sumaban al movimiento. Por eso él lo llama la movida de los trabajadores y los sargentos. Y tal vez por eso también fueron fusilados. Claro. Porque no es común que un levantamiento militar termine con fusilamiento. ¿Cuántos terminan así? Pocos. ¿Cuántos de todos los que hicieron golpe de Estado en la Argentina fueron fusilados? Claro. Ninguno. Se buscó aleccionar ahí, claramente. Se buscó aleccionar, le hacen una falsa promesa a Valle, que le dicen, si no se entrega a Valle vamos a seguir fusilando, negocia con Rojas y Francisco Manrique. Francisco Manrique, que ahora los jóvenes no saben ni quién es, pero era el adalid de los jubilados en un momento, negocian que Valle se entrega porque le prometen que no lo van a matar, y que van a parar los fusilamientos. Bueno, por supuesto que no le cumplen la palabra. No cumplieron la promesa, ¿no? No le cumplan la palabra, lo fusilan a Valle, pero fusilan a 27 personas. Lo que pasa es que obviamente el fusilamiento en José León Suárez no había ni acta, ni orden judicial, ni ningún tipo de papel que diga que desde el Estado se estaba tomando esta medida justificando un levantamiento. No hubo nada. Fue todo de una irregularidad tal que a mí a veces me asombra que haya pegado tan fuerte el texto de Rodolfo Walsh, que él lo escribió, etcétera, se metió en el Tigre, en una casa, escribió todo de un tirón, y después fue por un montón de editoriales a ver quién se lo publicaba, no se lo quería publicar nadie. Sí, no eran tiempos, ¿no? No eran tiempos por lo que pasaba en el país, y no eran tiempos por lo que pasaba con el coraje de algunas personas. Fue un dirigente nacionalista el que finalmente se lo publicó. Rodolfo Walsh después se defendió diciendo, se lo di al que me lo publicó. Para mí, en estos casos, la barrera no es ideológica, es la barrera a ver quién tiene huevo, quién no tiene huevo, para publicarlo. Y el que tuvo huevo fue lo publicó, y es fuerte lo que causó en la opinión pública, porque pasada la dictadura, que nos digan que fusilaron a 27 personas, comparado con todo lo que pasó en la dictadura, uno dice, esto ha sido superado ampliamente en barbarie, en número, etcétera, etcétera. Pero lo que quedó en la época esta, que recién empezaba la resistencia peronista, quedó como una marca de identidad peronista inconfundible. De hecho, la resistencia peronista es un caso muy traumático, porque el peronismo tiene que pasar de estar en el poder, no solamente a estar en el llano, a estar en la clandestinidad. Claro, a estar en el llano perseguidos. En el llano perseguidos. Es decir, el peronismo no había existido nunca en el llano. Había nacido ya como un partido del poder y se había manifestado siempre desde el poder, y ahora tenía que reorganizarse. Y bueno, Laura Ehrlich, que es una historiadora que justamente habla de cómo fue la resistencia peronista, habla de cómo empezaron a surgir revistas, cómo empezaron a surgir acciones, esto de meter caño, boicots, lo poco que pueden hacer los obreros en la fábrica, que a veces no es una huelga, pero sí sabotear una producción cambiándole la estructura química, por ejemplo, al vidrio, y salen todos los vidrios rotos, haciendo esos pequeños sabotajes con el saber que tiene un trabajador sobre sobre el que opera. Y en todo caso, lo que termina ocurriendo aquí es que a partir de ese momento, cada 9 de junio se transforma en una fecha, así como el 17 de octubre. Hay fechas que son una marca en la historia del peronismo, y sobre todo en lo que es la resistencia que va a tener lugar. Entonces, el gobierno militar, que decidió este castigo ejemplar con los fusilamientos, lo que le dijo a Valle es, si fusilé a los subordinados, no puedo no fusilar al
que se encargó de todo esto. Claro. Y lo que relata Walsh es que entraban a la casa buscando dónde está Tanco, estaban buscando a Tanco, que era el número 2 de todo esto, que él sí logró exiliarse y de hecho se volvió a juntar después con Perón. Ahora, ¿de qué habla todo esto? Habla de que la grieta es larga, es antigua, habla de que se venía del bombardeo a Plaza de Mayo en el 55, ahora tenemos estos fusilamientos. Cuando alguien dice no entiendo la violencia de los 70, les recomiendo que lean un poco lo que pasó en los 50. Claro. Que vino pasando. Lo que pasa es que hay un interés ahí en decir, no entiendo, y hacer caso omiso de los orígenes de todo eso, ¿no? Hay una visión interesada en querer cuando aparece hacer como que no entendés. Claro, cuando aparece estelaje y dice batalla cultural. Más que batalla cultural es una deformación cultural de lo que pasó en la Argentina, porque los hechos de violencia se van a seguir prolongando y postergando. Y de hecho también aquí hay una Corte Suprema de Justicia. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia que estaba durante el peronismo fue sacada en su plenitud. Todos fueron dados de baja y se puso una nueva Corte Suprema, un gobierno militar. Claro. Los militares dijeron, me gustan estos jueces, lo pusieron como miembro de la Corte Suprema y esa Corte Suprema se negó a hacer cualquier acción judicial sobre estos fusilamientos, más allá de las pruebas absolutamente avasallantes de lo que se había hecho totalmente fuera de la ley. 70 años de los fusilamientos que ha quedado, repito, como una marca cultural de un movimiento como el peronismo que ha recibido tanta agresión. Claro. Y que el peronismo nunca fusiló a nadie. Los violentos son los peronistas que han recibido cárcel, fusilamientos, asesinatos, proscripciones. El peronismo nunca llegó al poder si no es por elecciones, nunca asesinó como método político y sin embargo sigue habiendo un sector importante de la población argentina y sobre todo de la política argentina que dice que el peronismo es el violento y que los bárbaros, los que fueron a saludar al indio, por ejemplo, el funeral, son la barbarie en la Argentina. Hay una frase del indio que me gustaría citar para cerrar, en la que dice, en la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida. Indio Solari. Muy bien, el Indio Solari siempre representando, porque siempre supo leer esa clase de cosas. En lo que decís vos de este modo de formar y utilizar la historia para los intereses propios, claro, que se toma la violencia del peronismo que pasó a la clandestinidad en el 73-74, ¿no? De montoneros del brazo armado. Claro. Pero te borran todo lo anterior, ¿no? Te eliminan por completo toda la previa de todo eso, esta historia que estás contando. Y esta cosa cíclica, vos decías recién, bueno, limpiaron a toda Corte Suprema y pusieron los jueces que les interesaba. Sí. Y cómo la historia se repite en la Argentina, quizá con diferentes detalles, pero digo, lo que está haciendo el gobierno hoy con los nombramientos de los jueces en el Congreso, buscando por una vía institucional con muchas comillas, porque sabemos que hay un montón de negociaciones por debajo. Y ahí hay también un intento de, como si el Poder Judicial no tuviera ya bastantes cosas para ser cuestionado, bueno, de estar instalando todo un armado de jueces y responsables de vigilar esa clase de cosas que sean afines al gobierno. Entonces, una y otra vez vemos actitudes similares por parte de los fachos, de los que sí atentaron contra el pueblo, de los que sí fusilaron gente, de los que bombardearon la Plaza de Mayo, mientras, como dijiste, le derivan toda la pátina de violencia al peronismo. Lo consiguen instalar este sentido común que no tiene nada, no tiene ningún sentido. Lo instalan porque hay gente que ya previamente tiende a pensar si son peronistas son culpables. Claro. Hoy déjame pasar un aviso. Pero ahí está el origen de ese 30% de base que hablamos siempre del gorilismo en la Argentina. ¿Dónde está la base? En esta clase de interpretaciones históricas. Claro, bueno, está el libro de Ronan Rein, Los muchachos peronistas judíos, en los que demuestra en forma taxativa que el peronismo jamás fue antisemita, y sin embargo seguís teniendo un montón de sectores de la colectividad judía que dice el peronismo antisemita, Perón era nazi, etcétera, etcétera. Más allá de que te lo está diciendo, es un decano de la Universidad de Tel Aviv, no te lo está diciendo un peronista nacionalista. Pero le cree más a un tuitero. Le cree más. Hoy el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires va a hacer un evento, 70 años de los fusilamientos de José León Suárez, entre lo acontecido y lo narrado, y exponen Juan José Becerra y Sergio Wisniewski, es un historiador. Lo conozco, es grosso ese chabón. Hoy a las 17 horas en el
Teatro Argentino de La Plata. Hermoso lugar. Un lugar hermoso. Convocamos a los que anden cerca de La Plata a que se acerquen, porque más allá de estos expositores, puede haber un hermoso y un interesante debate. Y además La Plata, ¿no? Que tiene tanto simbolismo, tanto de una ciudad tan querible. ¿Cómo no preguntarse, no, esos pequeños giros o esas ucronías que a veces uno imagina, ¿no? ¿Cómo no tratar de fantasear y preguntarse qué hubiera pasado si hubiera triunfado aquel levantamiento peronista? ¿No? ¿Qué clase de historia, de desarrollo posterior, qué clase de país estaríamos viviendo? Ya sé, es ocioso, es una fantasía, es una manera hasta de consolarse. A Mario Weinfeld le gustaba ese juego. Totalmente, claro. ¿Qué hubiese pasado si? Es un pequeño giro en la historia, pero que te va a determinar décadas posteriores, ¿no? Sí. Si el peronismo hubiera conseguido retomar el poder después del golpe del 55, y bueno, cuántos dolores nos habríamos ahorrado, ¿no? Sí. Y claramente quizá ese porcentaje de gorilismo sería un poquitito menor, porque esa construcción de sentido se produce a partir de 18 años de proscripción de Perón, etcétera, etcétera. Claro, que cuando volvió al poder duró menos de un año y se murió. Ya estaba viejo, ya estaba enfermo, y esto se replica, lo vemos hoy. La principal referente del peronismo y kirchnerismo está presa en la casa, con condiciones de detención más rigurosas que los genocidas que asesinaron y torturaron y tiraron gente al río y robaron y tienen condiciones de detención más benignas que Cristina Fernández de Kirchner. No, y aparte algo que yo creo que se habla demasiado poco, que es que el grupito del que salió, el que disparó contra Cristina, estaba vinculado con los Caputo. Con los Caputo. Se encargaron ese hilo que pasó, que se cortó. Se encargaron de eliminar toda posible huella que lleve hacia eso. Los financistas del atentado. Exacto. Los financistas del atentado. La gente, el asesor de Patricia Bullrich, que tenía una... ¿cómo es que se llama? Está en el Congreso. Y Milman. Está en el Congreso, como si nada. Digo, hay gente que hace lo que hace y sigue adelante sin ningún tipo de consecuencia. Bueno, la construcción de ese sentido común, que no tiene ningún sentido y que es absolutamente anormal y no común, es lo que produce la desesperanza con respecto a qué hacer para desactivar eso, ¿no? Pues siempre en todos nuestros análisis coincidimos en lo mismo. Hay un 30% de base que va a estar siempre en contra de cualquier cosa que huela a peronismo, ¿no? Entonces todos nuestros análisis parten de cómo superar eso, evitar que cuando se junta ese 30% con una ultraderecha, con el fenómeno que vimos tajantemente en las cifras, en el balotaje de que nos dejó a Milei en la Rosada. O sea, las cifras fueron exactamente redondas. Se unió todo el antiperonismo y consiguió llegar al poder para llevar a cabo un plan que destruye todo. Y uno dice, ¿cómo rompemos ese sentido común? O lo que hablábamos con Robelli hace un rato. ¿En qué momento se va a producir el punto de quiebre en el cual la gente se dé cuenta de que está con un gobierno que solo quiere arrasar con cualquier tipo de derecho laboral, de derecho social, de acceso a la educación, a la salud? Bueno, es la gran pregunta. Lo que pasa es que ahora sí tenés una mayoría en contra del gobierno, según las encuestas. Sí. El tema es tener la habilidad política de juntar todo eso y parar un poco con el internismo. Yo entiendo que en política interna, ¿no? Sí, pero claro, también hay prioridades. Sí, claramente. 11:10, ¿cómo le va, señor Gary Castro? Vamos a una tanda, ¿no? ¿Les parece bien si nos vamos a...? Porque además yo necesito mi nueva dosis de café Bantú. Así que vamos a hacer una pequeña tanda aquí en Transición Ordenada en AM530. Estamos hasta el mediodía y enseguida volvemos. Gracias. Como país, abarnene y razón, y por eso en Colegadal, Fumba Casero, Panu Somaire. La Argentina parece patas para arriba, pero no todo está perdido. Transición Ordenada, de lunes a viernes de 10 a 12, en AM530. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad.
En Provincia ART estamos con vos, con tu pyme. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Consultá con tu productor o productora de seguros o ingresá a provinciaart.com.ar/pymes. Cotizá y mejorá tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Para consultas y reclamos, comunicate al 0800-666-6778 www.argentina.gov.ar/srt. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. En estos 2 años triplicamos el patrullaje sumando 127 vehículos, 38 motos y 385 agentes. Incorporamos 80 cámaras de videovigilancia y un nuevo anillo digital con 40 lectoras de patente y 10 pórticos en nuestros accesos. Instalamos 430 alarmas vecinales y lanzamos la app Lanús Segura, un acceso más rápido a nuestros servicios de emergencias. Lanús Gobierno, la ciudad que nos merecemos. Cintia García está en AM530. Gerardo Ferreira. Eras vicepresidente de Electroingeniería cuando te lleva a declarar Stornelli. Te voy a decir claramente cómo son las reglas de juego, me dice. ¿Ese fue Stornelli? Es Stornelli. Estás detenido por la ley tanto, yo ni sabía qué ley. Si te arrepentís, me dice, te vas con Mimi y Federico que te están esperando en el pasillo. Y si no me arrepiento, no, si no te arrepentís vas a tener que ir a la cárcel. ¿Y de qué me tengo que arrepentir? Dice, de haber colaborado con esos mugrientos, me dice. ¿A quién te referís? Le digo yo. Dice, el matrimonio que estaba ahí en La Rosada. Digo, ¿vos te referías a Néstor y Cristina? Sí, me dijo él. Yo no tengo nada que arrepentirme. A las 12, La García, en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Todo lo que hay bajo el cielo. Globalización con características chinas. De Juan Facundo Musiacchia. Un ensayo imperdible para conocer la política exterior china en el nuevo tablero mundial y su incidencia en la Argentina y Sudamérica. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Transición ordenada, tratando de su... Horas 15 minutos en la mañana de AM530. Ustedes saben que hubo elecciones en Perú este domingo. Unas elecciones muy ajustadas. Las elecciones que tenemos por delante en América Latina todas terminarán en balotaje, ¿no? Me parece esto una tendencia y una muestra de la polarización y algo que tiene que ver un poquito con lo que hablábamos recién, profe, con respecto a cómo se componen las preferencias electorales y que terminan dando carreras muy ajustadas por la presidencia. Para entender un poquito qué es lo que está sucediendo allí, cómo se puede llegar a definir esta puja entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, vamos a conversar con Martín Valdivias, periodista, es director y fundador del grupo La Noticia allí en Perú y seguramente la tiene mucho más clara que nosotros con respecto a este complejo que parece que es un cabeza a cabeza para saber quién será presidente o presidenta de la hermana República del Perú. Martín, muy buenos días. Aquí Eduardo Fabregat, Sergio Wisniewski, te saludamos desde Buenos Aires. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Qué gusto escucharlo ambos y también saludos a todos los oyentes.
de tu medio de comunicación. Muchas gracias. Martín, circula por acá, estaba viendo ayer ayer o hoy, no, hoy creo, en Twitter un chiste algo cruel, ¿no? Pero que decía, en Perú todos tendrán la posibilidad de ser presidentes salvo Keiko Fujimori. Es un poco así, ¿en qué situación está hoy, ya martes, la ajustada puja entre los dos candidatos que llegaron a esa instancia? Claro, el día de hoy, a estas horas de la mañana, acá en Perú, que son las 9:15 de la mañana, al 95% de las actas ya escrutadas, el Roberto Sánchez del partido Juntos por el Perú tiene el 50.06%, contra Keiko Fujimori el 49.93%. Entre ambos candidatos hay una diferencia de 23.000 votos. Nada. Faltando prácticamente el 5% del 100% del escrutinio, ¿no? Que se está esperando actualmente las actas que vengan del extranjero, que favorecería a Keiko Fujimori, y bueno, y las actas que vengan de las partes más alejadas de Perú, que es las partes rurales, que sería a favor de Roberto Sánchez. Entonces está esta expectativa, y yo creo que esto, más aún que hay más de 1.000 actas no observadas, y creo que esto todavía tiene para un poco más de días. Yo calculo mínimo una semana para que se sepa exactamente quién va a ser el ganador de esta contienda electoral. Es todo un indicador, ¿no? Que los votos del extranjero se vuelquen más hacia Keiko Fujimori que a Roberto Sánchez, que obviamente está mucho más a la izquierda que Fujimori, pero hay ahí, ¿no? Un posible indicador, ¿no? De los peruanos que votan en el exterior que se inclinen por ese lado y quizás las partes más alejadas hacia Roberto Sánchez, o me equivoco en este análisis. Bueno, el análisis, como ocurrió también en la primera vuelta, que el voto del exterior favoreció largamente a Rafael López Aliaga, que él previamente hizo una denuncia, ¿no? Porque es la segunda vez que hace una denuncia, que una mala lectura de las actas, impugnaciones que lo dejaron en tercer lugar, ¿no? Entonces, no pasó por segunda vez consecutiva, pero siempre el voto del extranjero siempre favorece a la derecha, ¿no? A la derecha, o sea, la izquierda un poquito, pero más o menos ha calculado que es un 60-65% de votos de extranjeros a favor de Keiko Fujimori. Están esperando la llegada de esas actas para ver finalmente cuál va a ser el resultado final. Teniendo en cuenta lo que ha pasado en los últimos 10 años en Perú, ¿qué posibilidad hay de que este candidato de izquierda, que parece que lleva esa pequeña ventaja, pueda gobernar y efectivamente pueda gobernar, llevar adelante un gobierno que no dure unos meses nada más? Es que lamentablemente acá en Perú ya en los últimos 20 años, los 8 presidentes que han habido, total más o menos de 8 o 9 presidentes, siempre ha sido ajustado esta tienda electoral, ¿no? Y Roberto Sánchez representa a Pedro Castillo, que está detenido, ¿no? Porque quiso hacer un intento de golpe de Estado y lo detuvieron ese mismo día. Ya, bueno, él lo representa tanto así que el mismo día de las elecciones, después que él votó, fue a visitarlo al penal donde se encuentra recluido Pedro Castillo. Y usa el mismo sombrero que usó en la campaña del 2021 Pedro Castillo, que es un gorro rural, ¿no? Del campo. Entonces, básicamente, él está representando... Muchos dicen que han votado por él, por Pedro Castillo, ¿no? Que está detenido, ¿no? Pero representa la fracción de izquierda del año 2021, cuando salió elegido Pedro Castillo, y a raíz del golpe después vino Dina Boluarte. También la vacaron a Dina Boluarte después de 6 años de gobierno, y entró Gerí, que duró 6 meses. O sea, si hacemos una remembranza de Perú, ha habido como 8 presidentes en los últimos 15 años, ¿no? Recordemos que Pedro Castillo también había derrotado a Keiko Fujimori en aquella elección del 2021 con un escaso margen también, por muy poquito. Y me interesa, estamos hablando con Martín Valdivia, periodista en Perú, experto en estas cuestiones. Recién hablábamos con el profe con respecto a cómo se construyen los sentidos comunes en la Argentina y terminan quedando en la nada o ejerciendo cargos
personajes que uno sabe que han estado involucrados en acciones ciertamente punibles. Entonces uno desde aquí, con el desconocimiento y hasta si se quiere con cierto prejuicio, se pregunta por la permanencia del apellido Fujimori cuando ha quedado demostrado en el pasado, ¿no? Una serie de, por lo menos, irregularidades es poco con respecto a las acciones en el gobierno por parte de la familia Fujimori. ¿Qué es lo que te parece, Martín, que sostiene a ese apellido que debería estar, si uno se pone hasta cruel, manchado por esta clase de historial y sin embargo sigue teniendo, bueno, el ascendente como para llegar hasta un balotaje tan ajustado como el que se está viendo? Claro, para que más los oyentes sepan, Keiko Fujimori es la hija de Alberto Fujimori, que gobernó el Perú del año 1990 hasta el 2001. Uh-huh. Después de 10 años, ella se presenta a la presidencia de la República en el 2011. Compite con Ollanta Humala y pierde en segunda vuelta. En 2016 se presenta con Pedro Pablo Kuczynski y pierde también en segunda vuelta. Y en 2021 se presenta y compite en segunda vuelta con Pedro Castillo y pierde. Esta sería su cuarta elección en segunda vuelta. Sí. Y todo el mundo dice acá en Perú, muy jocosamente, dice de que ella pierde hasta como un panetón, porque con todo lo que está presentado, pierde. Y hacen gráficas, ponen un panetón y que el panetón le gana a Keiko. O sea, hacen muchas gráficas de ese tipo, pero Keiko prácticamente está viviendo del apellido del padre, ¿no? Del apellido del padre. Y es muy criticada, ¿por qué? Porque ella se rehusó cuando el padre estaba detenido al indulto, tanto así que se peleó con su hermano, que su hermano con PPK en el 2016 conversaban para indultarlo. ¿Y qué conllevó a eso? Pues la gente mucho lo critica, que ella lo vacó a PPK. Y al hermano, que era congresista, lo hizo que lo saquen del Congreso. Entonces la gente se acuerda de eso, de que, ¿por qué? Porque si el padre hubiese salido, el padre se hubiese presentado a la presidencia, no a ella. Tanto así que yo he tenido comunicaciones con varios actuales senadores que han sido elegidos. Cuando salió de prisión, había quedado con Keiko que él se iba a presentar a la presidencia, pero como él tenía ya un cáncer prácticamente avanzado, él falleció. Porque si no, entonces el Keiko, la gente vota en recuerdo del padre, de los 10 años que gobernó acá. Ese es ese recuerdo permanente que tiene como ella dice, ¿no? O sea, ella dice, su partido de ella es la K, ¿no? De Keiko, pero Fuerza Popular, pero todos se acuerdan del papá. Ahora, Martín, se ve que muchos se acuerdan bien del papá, ¿no? Porque uno ve el mapa electoral y ve que las regiones más metropolitanas, urbanas, la costa, está ganando siempre Fujimori, y en el altiplano, en el Perú más profundo, pierden. ¿Por qué los sectores populares de Lima, por ejemplo, se vuelcan siempre por Keiko Fujimori? ¿Por Keiko Fujimori o por la derecha? En la parte norte, te hago una explicación. Sí. Tumbes es la frontera norte de Perú con Ecuador. Sí. Y Tumbes siempre gana. Tumbes, todo el norte, Tumbes, Piura. ¿Por qué? Porque el padre hizo la pacificación con Ecuador, porque hubo conflictos armados. Y entonces, cuando yo he viajado a Tumbes, la gente me dice, no, o sea, toda la gente se acuerda de la guerra que hubo con Ecuador. Estamos hablando de el año, estamos hablando del 93, 94, entonces 98. Entonces, la última guerra que hubo con Ecuador, entonces él pacificó y al final se acabaron las guerras y conflictos armados con Ecuador. Entonces, toda la parte norte se acuerda de Fujimori, de todo lo que hizo, y siempre votan por él. En la parte siempre de Lima, un sector es la derecha, pero en la parte urbana siempre la gente ha votado por la izquierda, ¿no? Martín, el partido está fragmentado, sí. El país en dos partes. Sí. Claro, sí, aquí conocemos bastante de eso también. Martín, señalaste que todavía, bueno, habrá que esperar unos días para que se defina finalmente esto. La fecha de entrega del mando es a fines de julio, ¿no? La juramentación del nuevo presidente del Perú tiene que llevarse a cabo el 28 de julio, como es costumbre todos los años. De la época que lo independizó José San Martín, ¿no? El 28 de julio de 1821. Entonces ahí ya tienen esa costumbre. Entonces, pero ¿qué pasa? Que acá es una elección que siempre todo el mundo lo critica, no es como Argentina, ¿no? Que el día que
fue elecciones en Argentina, en la noche sabía que había ganado Milei, o como ocurrió oportunamente en Chile, ahora en Colombia, se sabe en el mismo día, ¿no? Pero acá siempre tiene el problema de que siempre hay impugnaciones de actas, observaciones, esperar los votos del extranjero, los rurales, y siempre se demora mucho. Ahora, el Jurado Nacional de Elecciones increíblemente dice que recién el 15 de julio van a conocer quién es el ganador. Pero es increíble, pues, o sea, es muy tardía, y ahora, según los especialistas, dicen que esto se va a demorar mínimo una semana, 10 días para saber exactamente, a través del Organismo Nacional de Procesos Electorales acá en Perú, saber exactamente quién es el que va a ganar, porque solamente falta el 5%, ¿no? Y ese 5% se va a tener que, yo creo que se van a tener que apurarse, ¿no? Porque con las actas del extranjero y las actas no impugnadas, sino cerradas, que son más de 1000, eso representa 1000 actas a un promedio de 1000 actas por 250 electores por actas, un promedio de 250.000 votos. Entonces, todo eso va a tardar un poquito, pero yo creo que más tardar en 15 días ya se sabe exactamente quién es el próximo presidente del Perú. Martín, te agradecemos el contacto, la información, la data y el análisis. Muchas gracias. Hasta cualquier momento volveremos a hablar, en algún momento cuando esto se defina y podamos ver hacia un futuro ya más concreto. Y un gusto hablar con ustedes, y siempre acto para que cuando me llamen dar información cómo se desarrollan todas estas elecciones acá en el Perú. Muchas un gusto hablar contigo. Un gran abrazo. Hasta luego. Martín Valdivia, director y fundador del grupo La Noticia en Perú, dándonos algunos datos sobre lo que está sucediendo en este balotaje ajustadísimo entre Roberto Sánchez, que no es Sandro, es Roberto Sánchez de Perú, y Keiko Fujimori. Cerrar la canilla, abrir la puerta, bajar la escalera, correr el bondi, cargar la sube, llegar tarde, apurarse, correr otra vez, no parar un segundo. Para el caos, prende la radio. Transición ordenada. Actualizamos la información. Se activó la alerta Sofía por la búsqueda de Luciana Ailén Barrios Alarcón, la chica de 15 años que salió de su casa en Colonia Carolla ayer y aún no ha regresado. Bueno, decíamos recién, no estaba activada la alerta Sofía. Bueno, ahora finalmente se activó, sigue la intensa búsqueda de esta joven. Mientras tanto, vamos a tomar contacto con nuestro periodista de calle, que es mucho más elegante que movilero. Pero el movilero, ¿no? Es con cariño el movilero, Martín. Martín Suárez, en comunicación con la Transición Ordenada. ¿Cómo estamos, compañero? ¿Qué haces, Eduardo, querido? ¿Cómo te va? Muy Mañana bien. fresca aquí en la ciudad de Buenos Aires. No te puedo contar cómo está chiflando el viento frente al Palacio de Tribunales, ¿no? Ajá, estás en Un frío tribunales. terrible de ahí. Esa era mi pregunta. ¿Dónde estás? ¿Estás en tribunales? ¿Qué está sucediendo en tribunales, Martín? En Plaza Lavalle, en este momento, se está realizando una nueva clase pública de todas las universidades nacionales que están reclamándole al gobierno de Javier Milei que ponga cuanto antes en funcionamiento la ley de financiamiento universitario. Algo que viene ocurriendo en los últimos 12, 13, 14 meses aproximadamente, desde que fue aprobada varias ocasiones en la Cámara de Diputados y luego en la Cámara del Senado. En este punto, la controversia se origina a partir del amparo colectivo promovido por el CIN, que es el organismo que nuclea a todos los rectores de universidades nacionales, cuando, bueno, el decreto 759, mediante el cual el gobierno dispuso que la ley de financiamiento universitario solo se podía ejecutar una vez definida una fuente específica de dinero, como si esa fuente específica de dinero no existiera, ¿no? El gobierno tiene la plata, lo que no quiere hacer es invertir en la educación pública. Para hablar de este tema estamos con Emiliano Gangazzi, que es el secretario general de ADUBA. Esta situación ya es irritante, ¿no, Emiliano? Porque cada vez que tienen que venir a dar clases públicas, el gobierno lo desoye. ¿En qué situación estamos ahora? Martín, bueno, primero gracias por venir a cubrir lo que hoy estamos haciendo acá en Plaza Lavalle frente a tribunales. Y vos, como decís vos, primero es indignante por la espalda que le da el gobierno, no solo al sistema universitario, sino a la democracia. Digo, no puede ser que permitamos que la calidad de la democracia se vea dañada en función de que tenemos un gobierno en el Poder Ejecutivo que decide qué ley cumplir y qué ley no cumplir. Entonces lo que venimos a hacer es pedirle a la Corte Suprema de Justicia se expida sobre esa cuestión de fondo, ¿no? Que tiene que ver con decirle al gobierno lo que ya le dijo la sociedad marchando en la calle en 4 oportunidades, lo que ya le dijo el Poder Legislativo sancionando una ley, lo que la justicia en primera instancia y en un fallo de Cámara le dice también al gobierno, que es
que debe cumplir con la ley. Por eso creemos que esto que vamos a hacer acá, que es una clase pública, como lo hacemos los universitarios, ¿no? Con contenido, no para tener razón, sino para explicar por qué decimos lo que decimos, con un profe de Derecho y con un profe de Ciencia de la Comunicación, para poder contar lo que está pasando y de qué manera queremos que se solucione. Es urgente el pedido reclamo para que inyecte cuanto antes esta ley de financiamiento universitario, la economía de la Universidad de Buenos Aires, pero de todo el resto de las universidades nacionales. ¿Hay complicidad por parte de la Corte Suprema y el gobierno que no sale una respuesta favorable a este fallo? Mira, yo creo que acá lo que se mezcla es esta cuestión que en Argentina la Corte Suprema no tiene tiempos para expedirse, pero sí veo con buenos ojos y vimos todos los que somos parte del sistema lo que sucedió la semana pasada, que la Corte no permitió que la recusación tenga lugar en ese argumento que había dado el gobierno, porque son docentes universitarios, no podían fallar en un tema, y lo que la Corte Suprema le dice es que no se dejó correr y que lo que le está estableciendo es que el ejercicio de la docencia no implica perder objetividad en su profesión. Me parece que es una señal al gobierno que el gobierno debe tomar, por eso también tiene que tomar cartas en el asunto, cumplir con la ley, y a la Corte le pedimos que sí lo haga, que se expida sobre lo que está pasando. Eduardo, te dejo en comunicación con Emiliano Cangasi, secretario general de ADUBA. Acá está el profe para hacer una pregunta. Buen día para vos y la audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Acá, bueno, estamos viendo imágenes de los pupitres ahí, toda la clase pública, pero tengo a mi lado un profesor universitario que está muy empapado de la cuestión y que tiene alguna data también que te quiere preguntar. Hola Emiliano, acá Sergio Wisniewski, te quería hacer una pregunta porque hace una hora el diario La Nación acaba de publicar una nota que dice que el gobierno y las universidades llegaron a un acuerdo en el cual se daría un aumento salarial del 24% a los docentes y una cantidad de dinero para los hospitales universitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente faltaría saber, según esta nota que la publica el diario La Nación, si los docentes universitarios estarían dispuestos a aceptar un aumento del 24%. ¿Vos qué pensás al respecto? Sergio, buen día, ¿cómo estás? Hola. Mira, creo que pienso lo mismo que pensamos todos, ustedes ahí, la gente que nos está escuchando. Lo que hay que hacer acá es cumplir con la ley de financiamiento universitario. Digo, es lo que la sociedad salió a manifestarse en 4 marchas, es lo que el Poder Legislativo sancionó y es lo que nosotros venimos a reclamar acá a la Corte Suprema. Creo que cualquier instancia de llamado del gobierno, de apertura de la mesa paritaria, la vamos a ver en buenos ojos, ¿no? Porque justamente hace más de 40 años decidimos vivir en democracia, y en democracia hay que dialogar y hay que discutir para resolver los problemas que tenemos. Entonces, cualquier llamado tiene que ser en función de la apertura de la mesa paritaria y no por la publicación de un medio, de un diario, al que le dan alguna noticia y todavía no hay una convocatoria real a esa mesa paritaria que estoy diciendo. Entonces, ¿qué creemos? Creemos que hay que cumplir con la ley, queremos que la comunidad universitaria en su conjunto, ¿no? Acá no estoy hablando de Emiliano como docente o mi compañero o compañera, docentes, no docentes, estudiantes que estamos hoy acá, lo que estamos pidiendo es que se cumpla con la ley de financiamiento universitario. Todo lo otro lo vemos con buenos ojos y hay un llamado a una apertura de la mesa paritaria, que es el lugar donde se debe discutir salario, que, entre paréntesis, el último llamado formal fue en el segundo semestre del 2024, hace 2 años que nos llaman a paritaria. Bueno, si están decididos a la paritaria, lo vemos correcto, pero también hay que cumplir con la ley. Y la ley, para que los oyentes tengan idea, si se cumpliera la ley, ¿de cuánto sería el aumento a los profesores universitarios? Mira, hoy rondaría el 50% en términos generales, porque lo que estableció el CIN en su última reunión, donde se traspasó la presidencia, fue estimar que se perdieron 7 salarios de diciembre del 2023 al día de hoy. Entonces, por eso digo, cualquier aumento está bien si se da en el diálogo y en discusión de la mesa paritaria en un punto de acuerdo, pero el punto de acuerdo definitivo tiene que ser cumplir con la ley. Por eso digo, me parece bien la discusión, me parece bien el diálogo. Lo que no me parece bien es que se informe por un medio cuando todavía no hay un llamado a discutir paritaria. Me parece que tiende más a una confusión a la sociedad sobre la problemática del sistema que sobre una solución de fondo real. Emiliano, la semana pasada circulaba también la versión bastante concreta, sensata y creíble de que el gobierno estaba ofreciendo un aumento a los docentes bajo la condición de que eliminaran y bajaran el reclamo judicial, ¿no?, que está esperando en la Corte Suprema. Obviamente esta clase de negociación, imagino que para la comunidad de docentes y no docentes es inaceptable. Hola, 1, 2, 3. Hola. A ver, te escucho.
Hola, ¿me escuchás? Hola. Sí. No, te decía que una de las instancias de negociación decían que había que bajar, que el gobierno iba a aflojar un aumento si bajaban el reclamo. No, Sergio, sí, te escuché. A ver, me parece que nadie está dispuesto ni en el CIN, ni en el Frente Gremial, ni en la Federación Universitaria Argentina a hacer algo así. Creo que si llegamos hasta acá es porque hubo la unidad de todo el sistema, es porque hubo un entendimiento común de saber que esto no es un reclamo sectorial, no es por mi salario en particular o por el salario de nuestros compañeros y compañeras, sino que es por la posibilidad real de salir de los problemas que tiene la Argentina a través de la educación pública universitaria. Entonces, cualquiera que intente ir en contra de esa ley conseguida, lo que está yendo en contra es en contra de la propia comunidad universitaria. Emiliano, gracias por el contacto y por las palabras y a seguir con la lucha. Te mando un gran abrazo, ojalá termine en lo que todos estamos esperando, que se le preste atención a la educación pública en la Argentina. Abrazo a ustedes, gracias por ocuparse del tema. Los dejo con Martín, un saludo a la audiencia. Un gran abrazo, Emiliano. Martín, cualquier cosita nos volvemos a poner en contacto allí en tribunales con esta clase pública de los docentes. Dale, Eduardo, déjame comentarte algo que me acaba de decir un estudiante de la Facultad de Medicina, que la crisis se nota puertas adentro de las universidades, con humedad por todos lados, con vidrios rotos que no se repusieron en su debido momento, una situación crítica que afecta incluso a la Facultad de Derecho de la UBA, que en otras épocas vos entrabas a la UBA y decías, pero esto es una universidad privada, porque estaba en otro estamento, digamos, de infraestructura universitaria. Bueno, con todo el presupuesto encima, también se siente en la crisis los grandes edificios universitarios que durante años mantuvieron un estatus realmente impresionante. Bueno, esto es consecuencia de la crisis que está provocando Javier Milei, que se nota puertas adentro de la universidad. Martín, un gran abrazo, gracias por el laburo, seguiremos en contacto. Abrazo, Edu. El tema edilicio no es menor, ¿no, profe? Porque hablamos, obviamente, que el salario de docentes y no docentes y la pérdida bestial del poder adquisitivo que sufren todos los trabajadores de la Argentina, y los docentes son trabajadores, los no docentes también, está el tema edilicio, está el tema de estudiantes que llegan a edificios que se empiezan a venir abajo y que no se cambia un vidrio, imagínate cosas más estructurales, ¿no? Entonces, no les interesa la universidad pública. La charla, ¿dónde la dio Milei? Una universidad privada. Claro. En el fondo no es que justifican esto, no les interesa que haya una universidad pública. Ya es un paso superior a lo de Macri, que decía está lleno de universidades. Esto es, hay universidades públicas, con eso me alcanza para estar en contra. Lo que pasa es que hay una ley. Claro. Sí, una ley que se resisten a cumplir y la Corte Suprema, bueno, como siempre, siga, ¿no? Mirando para otro lado. Y volviendo a lo que hablamos antes, profe, la construcción de sentido y el enrostrarle al peronismo todos los males de este país. ¿Recordás, no? Una de las frases célebres que se le adjudica al peronismo: alpargatas sí, libros no. Sí. Bueno, el peronismo funda universidades y la derecha la funde, que es bastante, muy diferente. Así que alpargatas sí, libros no. En el caso de Milei es ni alpargatas ni libros. Exacto. ¿Quién es la barbarie acá? Claro, ¿no? Pero bueno, ese sentido común que tenemos que empezar a desactivar. 11:39. Vamos a hacer la última pausa, la última tanda, y al volver vamos a ponernos un poco cabeza de termo, ¿no? Vamos a hablar un poquitito de fútbol, porque hoy juega la selección y en 2 días empieza el Mundial, y estuvo la NBA anoche. Esto yo sé que es un tema que me interesa a mí y quizá a ustedes no tanto, pero son cosas que me interesa charlar con el señor Elio Pipo Rossi. Una tanda y volvemos. En Argentina a veces parecen suceder las mismas cosas una y otra vez. Transición ordenada. 2 horas de radio en el destino circular. Es un destino circular. Transición ordenada. Que gira en el mismo lugar. En AM530. La soledad es un amigo que no está. Pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina.
Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. ¿Qué tal? ¿Y le falta tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. Transición ordenada. Tratando de surfear el caos argentino. Sí, este tormento lo vamos a tener que tolerar durante mes y medio más o menos. Es lo que hay, chicos. Es la banda de sonido oficial de la Copa del Mundo que comienza en solo 2 días, en 3 países con 187.000 equipos y grandes enfrentamientos entre Congo y no sé qué. Pero mejor me callo yo y lo dejo hablar al señor Elio Pipo Rossi, a quien ya saludamos en el aire de AM530. ¿Cómo le va, compañero? ¿Cómo estamos en la previa? ¿Qué haces? Buen día. Buen día. Mientras te escuchaba la intro tuya, pensaba, con relación a la música, ¿no? Y al tormento, como vos le llamás. ¿Y si nosotros usamos la música de Italia 90? Estaría buenísimo. La mejor canción de los mundiales. Eso no admite discusión. Y se terminó, le decimos ahí a Moquiola y a Gary que carguen, y se terminó. Total. ¿Viste? Sí. Y cuando vos decís, Pipo, buen día. Una realidad paralela, Houston. está perfecto, sí. Pero claro. ¿Te puedo preguntar dónde estás, Pipo? Estoy en Buenos Aires, estoy en Buenos Aires. No, ahí yo está, soy Ahí está, claro, listo. Totalmente. Bien, basta. bien. Qué bien Afuera, que la pasé. Shakira, afuera. Qué linda época. Ustedes lo tienen a Omar Abdulkadir Arta. Justo no. Omar Justo no. Abdulkadir no Arta. No lo sigo en Instagram. No, ilustranos por favor, Elio. Ayer, mientras nosotros estábamos haciendo, o intentando ustedes, yo escuchaba esta transición que intenta ser prolija. El tipo llegaba al aeropuerto de Miami, es el mejor árbitro de África. Ajá. Ha sido elegido en el 25 como el mejor árbitro de África. Ajá. Una fiera de 34 abriles. Lo echaron. ¿Cómo lo echaron? No lo dejaron entrar a Estados Pero Unidos. si estaba designado para dirigir el Mundial, ¿cómo lo van a echar? Lo echaron. Ajá. Eduardo, el tipo está de vuelta en casa. ¿Motivo? Porque no tenía visa. Porque tiene pasaporte. No, tenía todo en regla. El tema es que su pasaporte es de uno de los países que Estados Unidos considera hostiles o peligrosos o potenciales terroristas. ¿Se acuerdan que yo medio en broma, medio en serio les dije hace un tiempo, este mundial va a ser cualquier cosa menos una fiesta, entre otras cosas, porque ¿cómo van a hacer con los hinchas iraníes, por ejemplo? Nos preguntamos en este mismo espacio. Algún oyente se tiene que acordar seguramente. Bueno, los hinchas iraníes no pueden llegar. Entrar, claro. No los van a dejar entrar. Esto fue comunicado oficialmente ayer. Y la FIFA se lavó olímpicamente las manos diciendo que, ratificando su condición infantino de pelado botón, ortiva y vigilante,
dijo que ellos no pueden inmiscuirse en las políticas inmigratorias de Yanquilandia. Les digo, muchachos, que nos tenemos que preparar porque va a haber, ha habido denuncia de la AIPS, de la Asociación Internacional de Periodistas Deportivos, de más de 15 casos de periodistas de distintas partes del mundo, especialmente de África, y especialmente de esa parte de Europa que Estados Unidos considera conflictiva, que no han podido entrar, o que no van a poder entrar. La FIFA, estuvieron al 9 de Irak, sí. La FIFA podría decir, bueno, que dirija en Canadá y en México. Pero, sí, o sea, reprogramemos. Pero estamos todos locos. Se lavó las manos. Profe, sí. Estamos todos locos. Estamos todos locos. Es absurdo lo que está pasando y lo que va a pasar en medio de... Perdonen que me empiece con este tema, pero la verdad es que es absurdo. Tuvieron 10 horas interrogando al 9 de Irak. Muchachos, llega a Irak y lo meten adentro de... No sé si alguna vez a ustedes tuvieron la desdicha de pasar por una experiencia de ese tipo. A mí me pasó en Londres una vez, de estar, además de paso, en el aeropuerto, y que te lleve la cana, te meta dentro de una salita y te pregunte como si vos fueras... Es horrible la situación. Claro, sí. Es horrible la situación. Inevitablemente te pones nervioso y ellos toman ese gesto de nerviosismo como un indicio de culpabilidad de algo, ¿no? Pero o sea, claro. La profecía autocumplida, una forma de profecía autocumplida. Tal cual. Estoy leyendo Taremi, que es delantero del Olympiacos de Grecia, que juega en la selección de Irán. Bueno, entre otros tantos, han hecho el servicio militar obligatorio. Claro. Con lo cual tiene prohibido el ingreso a Estados Unidos para presenciar el Mundial. Sí, bueno, de hecho, Claudia Sheinbaum terminó asilando a la selección de Irán en su país, diciendo vengan a México. Claro. Los tipos, pero Eduardo, van a tener que volar el día del partido. No, es un delirio. Realmente, Marco Rubio, el infame que dicen que está planeando invadir Cuba, este gusano, que es un tipo importante y poderoso en la administración norteamericana, ha señalado que todos los ciudadanos iraníes, incluidos los futbolistas, son sospechosos de terrorismo encubierto. Claro. Es una infamia. Sí. Es una infamia. ¿Y por qué no está Rusia en el Mundial? Claro. Bueno, acordate, lo sacaron cuando la cuestión de Ucrania. Cuando comienza la guerra, lo expulsan a Rusia de la Champions. Exacto. A Rusia, perdona, a los equipos rusos que juegan la Champions, los expulsaron a todos. Es una infamia, digamos. Es un mundial que tiene mucho de infamia. Infantino. Que organiza. Una infantino. Sí, tal cual, profe. Bueno, perdóname, Eduardo. Es que me parece, Pipo, hay que hablar de estas cosas. Estaría bueno que los futbolistas hablaran de estas cosas, que los cuerpos técnicos hablaran de estas cosas, pero bueno, no le pidamos peras al olmo, que el olmo no da peras, ¿no? Está bien, pero realmente no está... esas instancias en las que volvemos a decir cómo se lo extraña al Diego, ¿no? Que el Diego en México 86 decía, esto es inhumano que nosotros juguemos bajo este sol, ¿no? Era el tipo de futbolista con conciencia que levanta la voz frente a ciertas cosas. Bueno, claramente no parece estar ese clima, ¿no? Bueno, en el Mundial de Estados Unidos lo fue a buscar una enfermera al campo de juego, una cosa inédita, nunca más ocurrió, ni había ocurrido. Se la cobraron. Profe, déjame decirte que eso ocurría en los partidos, profe. ¿Ah, sí? Lo que pasa que fue... Sí. Lo que pasa que fue Diego... y además fue particularmente, Diego estaba en la mira, claro. Y cuando digo en la mira, digo en la mira de todos, ¿no? Esperando que ver si cometía algún error, pero eso ocurría con todas las... vos nunca te enteraste que el 10 de, no sé, qué sé yo, de Croacia, que creo que no existía Croacia en ese momento. También se fue de la mano de una enfermera. Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que al Diego, claro, había una cámara siempre apuntando al Diego. Que quedó para la eternidad la piba llevándolo de
del brazo y acompañándolo a Diego. A propósito de voces, Edu, ¿cuánta vigencia tiene? Viste que ayer se tiró la bronca a Scaloni en un momento y dijo, decido yo, porque le preguntaron con relación a Messi. ¿Te acordás? Y los oyentes se van a acordar, me dijeron, señor director, que es el audio 11, cuando nosotros estuvimos en la Copa América en el 24, le preguntamos, ¿cuánta vigencia tiene? Yo le dije, palabras más, palabras menos, si tiene que salir Messi, ¿decidís vos o decide él? Señor director, si es tan amable. A ver, escuchamos. Elio Rossi para Radio Madre de Plaza de Mayo. Te quería preguntar, Scaloni, ¿qué pasa si hay una disidencia en la mirada y en el enfoque? ¿Qué pasa si Lionel te dice, estoy para jugar, y vos crees que no está para jugar, vos y tu cuerpo técnico? ¿La salida de Lionel la decide Lionel o la decidís vos? Es que el 99% de las veces está para jugar. Nunca me ha pasado que no esté para jugar. No, cada vez que ha salido de la cancha estaba para jugar. Está para jugar, sí, no tengas duda. ¿100% lo ves? Está para jugar, sin duda. Es una decisión, es muy fácil para mí, porque es una decisión muy franca, es sentarme con él, ¿cómo estás? ¿Estoy bien? Listo, jugás. ¿No estoy bien? Bueno, jugás los últimos 30. Es así de fácil. ¿Siempre estás de acuerdo? Es decir, no puede haber una disidencia entre que él esté para jugar y vos sientas. No, es que lo dejé claro desde siempre. Cuando él está en condiciones, juega siempre. No hay ningún tipo de duda. ¿Quién tendría duda? Yo por lo menos no, que soy el entrenador. Nunca tendré duda. El que lo decide soy yo, y cuando lo veo en condiciones para jugar, incluso aún no estando al 100%, va a jugar. Me hago responsable de eso, pero no tengo ninguna duda, ¿no? De verdad que a mí eso no me va a pesar, nunca me va a pesar, porque sé lo que nos puede dar, aún estando no en condiciones óptimas, sé lo que nos puede dar. No cometería el grave error de no ponerlo en la cancha sabiendo que a nosotros nos da un montón. Así que eso está indiscutible. Pipo, tanto en esa oportunidad como en la conferencia de prensa que tuvo lugar ahora con vistas a este mundial, hay un punto en el cual uno a Scaloni lo nota muy malhumorado con esta clase de preguntas, cuando es una pregunta bastante lógica, ¿no? Y hay un detalle, él dice en el comienzo de la respuesta, yo le pregunto. Es decir, y en este momento, ¿sabes qué? Una de las dudas que tengo yo con relación a lo que... Ustedes me dicen en el tiempo, ¿eh? Sí, no, tranquilo. Uh-huh. Si me voy largo. Una de las dudas que tengo se centra en que no vamos a poder ver a Messi acelerando, eligiendo 5 momentos del partido para acelerar. Uh-huh. Va a tener que acelerar uno. Claro. Vos sabés que hace 1.000.000 de años yo decía, ¿cómo es que no le pegan a Messi? Vos sabés que la respuesta no es que son más buenos los jugadores de este tiempo. Es que no lo agarraban. Claro. No lo agarrabas. ¿Me entendés? Y ahora sí lo van a agarrar. Es la gran duda que tengo yo. Imaginemos una charla la noche anterior o la tarde anterior, ellos dos solos, y Messi diciéndole, estoy para 30 minutos. Es el capitán, el verdadero líder, como algunos dicen, el dueño de esta selección, quien le va a decir al entrenador, o es el entrenador el que le va a observar, mira, no te veo en un 100%, pero él le va a preguntar. Así que veremos cómo llega. Esta noche juega, ¿eh? Esta noche juega. No todo el partido, supongo. No. ¿Se sabe algo de la formación ya? ¿Algo definido? Ahí te la estoy buscando. Uh-huh. Rulli en el arco. Uh-huh. Montiel, Romero, Otamendi. Montiel, Romero, Otamendi. Si no estuviera recuperado, te digo, claro, no. O quizás lo que están haciendo es probarlo. Es la última prueba, ¿no? Claro. Pues todavía tiene, Pipo, todavía tiene un margen de desafectar a alguien y ingresar hasta el último día. Ajá, ok. Bien. Hasta el día previo. Argentina juega el martes, ¿no? Uh-huh. Se me mezclan los días ahora. Sí, el martes que viene, sí. El martes que viene, a las 10 de la noche. El cuerpo técnico tiene hasta el lunes a las 10 de la noche para meter una modificación en la lista. Bien. De Paul, Enzo Fernández, McAllister, Thiago Almada, Messi, Lautaro Martínez. Esos son los nombres que aparecen, así como que son los que van a saltar a la cancha esta noche para enfrentarse a Valdimarsson, Thomasson, Magnusson, Gretarsson,
Tordason, Tornalson, Gilson, Bardulson, Gisli, Tornalson y Michael Elestrón. No estás inventando los nombres, ¿no, Elio? ¿O sí? No, lo que son. Los estoy leyendo, me faltó Willumson. Son lo que son. Claro. Pero bueno, la cita es para esta noche, Edu, a las 10 de la noche creo que va. Sí, a las 10 de la noche se puede ver el partido por Teis Sport y también por Telefe, según estoy observando aquí. Así que bueno, sí, con esa música, Claro. esa música, olvídate, a la mierda. La transición nuestra y el mundial es esa música. Sí, sin duda. Abrazo tu idea, Pipo. ¿Viste algo de las escenas de la NBA anoche que lo recontrabuchearon a Donald Trump en el Madison Square Garden? Eso vi. Eso vi. Eso, y además, Donaldo va a terminar cargando con el mote de mufa, porque los Knicks parecía que venían arrasando. No, venían arrasando. Venían 2-0, juegan en el Madison Square Garden, todo el mundo confiado en que ponían la serie 3-0 y estaban ya encarrilados para levantar la copa, y estuvo Donald, lo recontrabuchearon y los Knicks perdieron su primer partido después de 13 partidos seguidos, ¿no? Podemos ya colgarle también el San Benito de mufa a este muchacho. Tranquilamente me hace acordar al gato Macri cuando apareció allá por Arabia y Argentina perdió. Sí. Viste, el Chiqui contó en estos días, el Little Wall Tapia, el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, contó que lo vieron gritar los goles con el jeque Adecat, de Arabian Cat, de Arabian Cat, que está de vuelta, Maurice, que pretende estar de vuelta, gritó los goles con el árabe. Es que siempre se puede ser un poco más cipayo, vos viste cómo es, hay como una competencia entre algunos. Y la Argentina perdió. Luego no lo dejaban entrar. Vos sabés que intentó, viste que él dice, chapea con eso de la FIFA y que él tiene la fundación y qué sé yo, y que tiene un cargo en la FIFA. Todo en el ámbito de los negocios, claramente. Decía, no, yo soy Pinchirón Fonseca Macri, y voy a entrar. Y no lo dejaron entrar más a la fiera, no fue más. Y después, un día fue, no me acuerdo cuál de los partidos, no me acuerdo si con Australia o con Holanda, y el tipo hizo saber públicamente que estaba en la cancha después que Argentina ganó. Claro, no fue la cosa, ¿no? Claro. Pero bueno, sí. Y me alegra mucho que lo hayan silbado a Trump. Me alegra mucho porque me ilusiona con la idea de que ni siquiera las trampas le permitan ganar la elección ahora en noviembre, ¿no? Está en territorio enemigo también, ¿no? Recordemos quién es el alcalde de New York y lo que está sucediendo en New York, que va absolutamente a contramano del gobierno nacional, ¿no? Bueno, de hecho, el alcalde, estoy buscando acá el nombre de Mamdani. Se declaró que estaba completamente embolado con el hecho de que estén devolviendo gente desde los aeropuertos. Mirá qué porteño, ¿no? Diciendo embolado. Sí. Dijo, I am embolated. I am absolutely embolated. Sí, absolutely embolated with fucking Donald. Así que no vaya a ser que Donald pierda y el muñeco que tenemos acá ruede escaleras abajo una semana después. Le corten los piolines. Tal cual. Pero Pipo, bueno, así, sí. La seguimos en cualquier momento, se nos va el mediodía, pero esto se nos viene mirá qué lindo. Sí, se nos vienen días de intensidad futbolera, tratando de afiebrarnos un poco por el Mundial. A mí todavía no me salió, pero bueno, vamos a esperar que empiece a ver qué onda. Vamos despacito. Total. Te mando un gran abrazo, Pipo. Otro para ustedes, un gusto. Chau. Hasta luego.
Compré. Vamos con Italiano. Vamos con Italiano. Loco, porque si no vamos a sufrir mucho. Espero que no salgamos segundos. Espero que no salgamos no sé, eso va aparte. Pero ya, mirá, ya no tener que tolerar a Shakira es pura ganancia. Sí, tenés razón. Profe, en esta vida en la que todo es oscuro, todo parece ganado por una bruma, por una cosa que te va empañando la vista, pero sabés que siempre, como dicen los Monty Python, siempre hay un... Always look on the bright side of life. Los queremos dejar silbando, los queremos dejar convencidos de que hay un lado luminoso de la vida. Lo dice también Sebastián Moquiola, nuestro operador técnico responsable de la puesta al aire. Lo dice Gary Castro también, lo dice Pablo Batman, lo dice Nicolás Pasos. Hay un lugar en el cual hay un rayito de luz que cae y te ilumina. Gracias a Ilén Pavón en el streaming, gracias Vicente Castro en las redes y gracias Mora Urdes Sagasti en la producción audiovisual. Señor Sergio Wisniewski. Recuerdo a pedido del público, 70 favor. años de los fusilamientos de José León Suárez, entre lo acontecido y lo narrado, exponen Juan José Becerra y Sergio Wisniewski, hoy a las 17 horas en el Teatro Provincial, Avenida 51, entre 9 y 10, en La Plata. Lo dije. Muy bien, y hiciste muy bien. Allí, yo no voy a ir, profe, porque tengo otra cosa que hacer, pero te juro que estoy con vos en el corazón, espíritu y alma. Muchas gracias, compañeros. Nos reencontramos el viernes, ¿no? Así es. Muy bien, aquí estaremos. Ustedes se me quedan ahí, porque ya comienza, no sé si está Cintia, si ya volvió, y si no, ustedes quédense, porque el espacio de Cintia está Julián Saúd a cargo del boliche y va a saber hacerlo muy bien, por supuesto. Así que se quedan acá en la AM530, donde nosotros nos despedimos hasta mañana, hasta una nueva edición de esta transición ordenada que estamos transitando en la AM530. Mi nombre es Eduardo Fabregat, les agradezco la atención, la orejita, y les deseo una muy buena jornada en esta lisérgica República Argentina.